Hola chicos. Esta noche nosotros vamos a adentrarnos en uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de la Edad Media, la Taberna. Imaginad caminando por senderos de tierra apisonada, donde el lodo se mezcla con paja y desperdicios, mientras el aroma inconfundible de la cerveza agria y el humo de leña penetra tus fosas nasales desde la distancia. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías sobre cómo realmente vivían nuestros antepasados cuando el sol se ocultaba tras las murallas del pueblo. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y compartir este video. O quizás deja un comentario a continuación. Pero asegúrate de hacerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde y cuándo empezaste a ver este video. O tal vez puedas dejarnos un cumplido que ilumine nuestra noche. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Tus botas de cuero crudo se hunden ligeramente en el suelo irregular mientras te acercas a la aldea. El sol se desvanece lentamente tras las colinas onduladas, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras que pronto serán devorados por la penumbra. Es el año 1347 y tú eres un viajero más en los caminos serpenteantes de la Europa medieval, buscando refugio antes de que la oscuridad total se apodere del paisaje. El primer indicio de que te aproximas a la civilización no es visual, sino olfativo. Una mezcla compleja de aromas flota en el aire fresco. Del atardecer, el aroma dulce y levemente ácido de la cerveza fermentada se combina con el humo de leña de roble y el inconfundible olor de la grasa animal que se cocina lentamente sobre brasas ardientes. Es un cóctel sensorial que habla de vida humana, de refugio, de la promesa de una comida caliente y tal vez una cama para la noche. A medida que avanzas por el sendero principal, las primeras estructuras del pueblo emergen como sombras recortadas contra el cielo crepuscular. Casas de adobe y madera con techos de paja se agrupan de manera aparentemente caótica, pero siguiendo una lógica ancestral que maximiza la protección mutua. Los pequeños huertos traseros se adivinan tras las cercas de madera, y de vez en cuando escuchas el suave murmullo de las galinas acomodándose para la noche en sus galineros improvisados. Pero es ese aroma penetrante el que guía tus pasos como un faro invisible. Se intensifica con cada paso, acompañado ahora por el murmullo lejano de voces humanas, risas ocasionales y el tintineo metálico de jarras y utensilios. Es el sonido universal de la sociabilidad humana. Un lenguaje que trasciende épocas y culturas, la llamada de la taberna. Los historiadores han documentado que las tabernas medievales servían múltiples funciones en la sociedad de la época. No eran simplemente lugares de consumo de alcohol, sino verdaderos centros neurálgicos de la vida comunitaria. Aquí se intercambiaban noticias, se creaban acuerdos comerciales, se organizaban matrimonios, y se tramaban tanto conspiraciones menores como revoluciones que cambiarían el curso de la historia. Tu estómago gruñe suavemente, recordándote que tu última comida real fue hace muchas horas. El pan duro y el queso que llevabas en tu zurrón se agotaron al mediodía. Y la perspectiva de un guiso caliente y una jarra de cerveza recién preparada hace que aceleres involuntariamente el paso. Pero también sientes una ligera aprensión en el pecho. Las tabernas medievales tenían reputación de ser lugares donde los desconocidos eran recibidos con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
El humo que se eleva desde varias chimeneas del pueblo se dispersa lentamente en el aire quieto, creando una bruma suave que difumina los contornos de los edificios. En esta época, antes de la iluminación artificial, el fuego era vida, era calor, luz, cocción de alimentos y protección contra las criaturas que aquejaban en la oscuridad. Los historiadores aún discuten si el miedo medieval a la noche era más psicológico que real, pero lo cierto es que cuando caía el sol, las comunidades se replegaban hacia sus hogares y lugares de reunión como la taberna, a unos 100 metros de distancia. Puedes distinguir finalmente el edificio que has estado buscando. Es más grande que las casas circundantes, con dos plantas claramente definidas. La planta baja muestra ventanas de donde se filtra una luz dorada y parpadeante, y puedes ver siluetas moviéndose en el interior. Una encena de madera cuelga de un poste junto a la puerta principal, meciéndose suavemente con la brisa vespertina, aunque la oscuridad creciente dificulta distinguir los detalles. Sabes que probablemente muestre algún símbolo simple, tal vez una jarra, una espiga de trigo o algún animal que identifique el establecimiento para una población en su mayoría analfabeta. Curiosamente, las tabernas de esta época a menudo funcionaban sin nombres oficiales. Los lugareños simplemente las conocían como la taberna de Willem o la casa de la cerveza junto al pozo, referencias que se transmitían oralmente, de generación en generación. Esta tradición oral creaba un sentido de pertenencia común que los modernos establecimientos comerciales raras veces logran replicar. El aroma sí vuelve casi tangible ahora, una presencia física que parece envolverte mientras te aproximas. Puedes detectar notas específicas dentro de la mezcla, la malta fermentada, por supuesto, pero también hierbas que no logras identificar completamente. El humo de la madera que se quema lentamente, e incluso un toque de lo que podría ser miel o algún tipo de especias. Es un perfume complejo que habla de tradiciones culinarias desarrolladas a lo largo de siglos, de secretos pasados de padres a hijos, de una cultura que valoraba los sabores ricos y sustanciosos por encima de la refinación estética. A medida que te acercas, también empiezas a distinguir sonidos individuales dentro del murmullo general. Una voz masculina grita, algo en tono jocoso, seguida por una carcajada colectiva. Alguien está golpeando rítmicamente sobre una mesa de madera, posiblemente elevando el compás de una canción. De vez en cuando, el tintineo metálico de jarras chocando unas contra otras flota por el aire, junto con el sonido ocasional de pasos pesados sobre suelos de madera. Los últimos metros hacia la taberna se sienten como una transición entre mundos. Nada más. Dejas atrás la tranquila soledad del camino rural para adentrarte en la esfera de la actividad humana concentrada. Tus sentidos se agudizan instintivamente, preparándose para el bombardeo sensorial que sube. Sabes que te espera al cruzar esa puerta de madera reforzada con hierro. El umbral se acerca, y con él la promesa de refugio, sustento y tal vez historias que recordarás durante el resto de tu viaje. Pero también la incertidumbre de lo desconocido, cómo serás recibido, qué personajes encontrarás en el interior, qué secretos y aventuras aguardan en este microcosmos de la vida medieval. Tu mano se detiene a pocos centímetros del pestillo de hierro forjado. La puerta de roble macizo, marcada por décadas de uso y manchada por la humedad y el humo, se alza ante ti como un portal hacia lo desconocido. Puedes sentir las vibraciones de la vida que bulle al otro lado el murmullo constante de conversaciones, el roce de telas contra madera,
El crepitar ocasional de algún tronco que se rompe en la chimenea. Respiras profundamente, llenando tus pulmones una vez, más con el aire fresco. De la noche antes de sumergirte en la atmósfera cargada que sabes de espera. El metal frío del pestillo se siente áspero by tus dedos cuando finalmente lo presionas, hacia abajo. El mecanismo emite un chasquido metálico que parece resonar más fuerte de lo normal en el silencio relativo del exterior. La puerta cede con un gemido profundo de las bisagras de hierro. Y de inmediato te golpea una ola de sensaciones que amenaza con abrumarte. El contraste es dramático mientras, afuera reinaba la frescura del aire vespertino y los sonidos suaves de la naturaleza que se prepara para el descanso nocturno. Aquí dentro, sí, te encuentras con un mundo completamente diferente, vibrante de actividad humana. La primera oleada es visual, aunque curiosamente difusa. La iluminación proviene de múltiples fuentes velas de sebo que gotean sobre mesas de madera rugosa, una gran chimenea de piedra que proyecta sombras danzantes contra las paredes de adobe, y pequeñas lámparas de aceite que cuelgan de vigas ennegrecidas por años de humo. Esta combinación crea una atmósfera dorada pero irregular, donde los rostros aparecen y desaparecen en círculos de luz, y los rincones permanecen sumidos en penumbras misteriosas. Pero es el aspecto olfativo el que realmente te impacta. Ese aroma que has estado siguiendo durante los últimos cientos de metros se intensifica hasta convertirse en una experiencia casi física. La cerveza agria domina, por supuesto. Pero ahora puedes distinguir capas adicionales: el sudor humano mezclado con lana húmeda y cuero. El humo de tabaco de hierbas que algunos parroquianos fuman en pipas de arquilla. El aroma de un guiso que hierve lentamente en alguna ola invisible. Y por debajo de todo, el olor terroso y ligeramente animal que caracterizaba la vida medieval. El ruido también se vuelve repentinamente específico y detallado. Lo que desde afuera sonaba como un murmullo indistinto ahora se descompone en conversaciones individuales. Risas, el sonido de jarras pesadas golpeando contra superficies de madera, y ocasionalmente la voz de alguien que canta o recita versos con diversos grados de afinación y sobriedad. Durante los primeros segundos después de cruzar el umbral, permaneces inmóvil, permitiendo que tus ojos se acostumbren la luz irregular y que tu mente procese la complejidad sensorial del ambiente. Es en este momento de pausa cuando te das cuenta de que tu llegada no ha pasado desapercibida. Varios rostros se han vuelto hacia ti con esa curiosidad instintiva que los humanos siempre han mostrado hacia los recién llegados. En una época donde los viajes eran peligrosos y los forasteros podían traerte tanto noticias frescas como problemas potenciales. Tu entrada representa una alteración en la rutina nocturna del establecimiento. No es hostilidad lo que detectas en esas miradas, sí, pero tampoco es una bienvenida inmediata. Es evaluación. Un hombre corpulento con delantal manchado emerge de detrás de lo que parece ser una vara improvisada, simplemente una tabla gruesa de madera apoyada sobre barriles. Sus ojos pequeños pero inteligentes escanean de arriba abajo con la eficiencia de alguien que ha aprendido a evaluar a los clientes potenciales en segundos. Tienes dinero. Estás buscando problemas. Eres alguien que respetará las reglas. Taquitas de su establecimiento. Todas estas preguntas pasan por su mente mientras te observas. Los historiadores documentan que los taberneros medievales desarrollaron un sexto sentido para identificar tipos de clientes. Tenían que hacerlo para sobrevivir. Un establecimiento que ganara reputación de permitir desórdenes constantes pronto se encontraría sin clientes regulares. Pero uno que fuera demasiado restrictivo tampoco prosperaría en una economía donde cada moneda contaba. Buenas noches, viajero. Dice finalmente el tabernero,
Su voz áspera pero no necesariamente hostil. Su acento local es marcado, con inflexiones que han evolucionado en aislamiento relativo durante generaciones. ¿Buscas refugio para la noche o simplemente algo que caliente el estómago? La pregunta es práctica pero también evaluativa. Tu respuesta le dirá mucho sobre tus intenciones y tu capacidad de pago. Los huéspedes que se quedan toda la noche generalmente gastan más dinero, pero también requieren más recursos y presentan más oportunidades para problemas. Mientras consideras tu respuesta, tu mirada vaga por el interior del establecimiento. El espacio es más amplio de lo que esperabas. Con techos abajos sostenidos por vigas de madera oscura, las paredes de adobe están decoradas escasamente, tal vez una herradura para la buena suerte, algunos utensilios de cocina colgando de clavos oxidados y lo que parece ser una colección de tarras de cerámica de diferentes tamaños y diseños. Las mesas son robustas pero claramente hechas a mano, con superficies irregulares que muestran décadas de uso. Algunas están ocupadas por grupos que van desde 2 hasta 6 personas. Y observas una interesante diversidad social. Aquí, un comerciante con ropas de calidad relativamente buena comparte mesa con lo que parecen ser artesanos locales. Ali, un grupo de hombres jóvenes gesticula animadamente mientras uno de ellos relata alguna historia que provoca carcajadas periódicas. Una curiosidad fascinante de las tabernas medievales era su función como democratizadoras sociales temporales. Mientras que la sociedad exterior mantenía estrictas jerarquías de clase, dentro de estos muros las diferencias se difuminaban ligeramente. No desaparecen completamente, por supuesto, pero un campesino próspero podía encontrarse compartiendo cerveza y conversación con un comerciante de rango superior. En un rincón más alejado de la entrada, notas a una mujer de mediana edad que sirve comida desde una gran ola de hierro. Su movimiento es eficiente y experimentado, lanando cuencos de madera con lo que parece ser algún tipo de estofado espeso. El aroma que proviene de esa dirección añade notas de cebolla, hierbas y algo que podría ser cordero o cerdo a la compleja sinfonía olfativa del lugar. Los historiadores aún discuten si las mujeres en las tabernas medievales eran principalmente esposas de taberneros o si algunas funcionaban como empresarias independientes. Lo cierto es que muchas mujeres jugaban roles cruciales en estos negocios, desde la preparación de alimentos hasta la gestión de las habitaciones superiores donde se alojaban los huéspedes. La puerta se cierra detrás de ti con otro gemido de las bisagras, cortando efectivamente tu conexión con el mundo exterior. Es un momento psicológicamente significativo, es cruzado completamente del espacio público del camino al espacio semiprivado de la taberna. Aquí se aplicaran reglas diferentes. Se formaran alianzas temporales y posiblemente escucharas historias que no se comparten bajo la luz del sol. El tabernero sigue esperando tu respuesta, pero no con impaciencia. Ha aprendido que presionar demasiado a los clientes potenciales puede ser contraproducente. Mientras tanto, las conversaciones que se habían interrumpido brevemente con tu entrada comienzan a reanudarse. Aunque sientes que varios pares de ojos aún te observan ocasionalmente, una jarra de vuestra mejor cerveza y algo caliente para comer. Respondes finalmente, tu voz sonando ligeramente ronca después de las horas de silencio en el camino. Las palabras parecen actuar como una llave que abre completamente las puertas de la experiencia sensorial que te espera. El tabernero asiente con aprobación y puedes detectar un ligero alivio en su expresión.
Has demostrado que tienes intención de gastar dinero y que hablas el idioma local con suficiente fluidez como para no representar una barrera de comunicación problemática. Excelente elección. Dice mientras se dirige hacia los barriles que descansan contra la pared posterior. Mi esposa Marta prepara el mejor estofado de cordero a 3 leguas a la redonda. Aunque si prefieres algo más ligero, tenemos pan fresco y queso de cabra. Mientras él habla, tu olfato se ve bombardeado por una sinfonía de aromas que se intensifican ahora que tu atención no está dividida entre evaluar el ambiente y responder preguntas. El aroma dominante sigue siendo esa mezcla característica de cerveza fermentada y humo de leña, pero ahora puedes detectar capas más sutiles que pintan un cuadro complejo de la vida cotidiana medieval. Hay algo profundamente terroso en el aire, en una combinación de suelos de tierra apisonada, lana húmeda y el olor distintivo de los cuerpos humanos que se bañan con poca frecuencia pero que se lavan regularmente con agua fría y jabón casero. ¿No es desagradable necesariamente? Sino simplemente diferente a lo que un visitante moderno podría esperar. Es el aroma de la humanidad sin perfumes artificiales, sin químicos sintéticos, sin las fragancias elaboradas que llegarían siglos más tarde. Por debajo de estos olores humanos básicos, puedes distinguir notas más específicas el cuero curtido de las botas, cinturones y prendas de los parroquianos, la piedra de las velas que se derrite lentamente, mezclándose con el sebo animal del que están hechas. El aroma ligeramente ácido de la cerveza derramada que se ha empapado en la madera de las mesas durante años. Y ocasionalmente, una ráfaga del estofado que hierve lentamente en la cocina, trayendo consigo promesas de cordero tierno, cebolas caramelizadas y hierbas aromáticas. Los sonidos también se vuelven más definidos mientras permaneces inmóvil, permitiendo que tus oídos se acostumbren al nivel de ruido ambiente. La conversación más cercana a ti involucra a 2 hombres que discuten animadamente sobre el precio del grano en el mercado del pueblo vecino. Sus voces suben y bajan con la pasión de quienes tienen intereses económicos reales en juego, pero sin la agresividad que indicaría una disputa personal. Más allá puedes escuchar fragmentos de una conversación completamente diferente donde alguien está relatando lo que parece ser un encuentro con bandoleros en el camino hacia el norte. La voz del narrador se eleva dramáticamente en los momentos clave de la historia, seguida por exclamaciones de asombro y algunas carcajadas nerviosas de sus oyentes. Es el tipo de entretenimiento oral que constituye una parte esencial de la vida social medieval, donde las noticias, los chismes y las aventuras se transmitían de persona a persona en los lugares exactamente como esté, detrás de las voces humanas. Detectas una sinfonía de sonidos más sutiles, el crepitar constante del fuego en la chimenea, donde ocasionalmente algún tronco se rompe con un chasquido sharp que momentáneamente silencia las conversaciones cercanas. El tintineo metálico de jarras de peltre golpeando contra superficies de madera. El sonido ocasional de pasos pesados en el piso superior, donde presumiblemente otros huéspedes ya se han retirado para la noche, y el murmullo constante de la cerveza siendo vertida desde barriles hacia recipientes más pequeños. Los historiadores han documentado que las tabernas medievales funcionaban como verdaderos centros de información, donde las noticias viajaban más rápido que a través de cualquier otro medio disponible en la época. Un comerciante que llegara desde una ciudad distante podía encontrarse rodeado de locales ansiosos por escuchar noticia sobre precios, guerras, epidemias,
o cambios políticos que podrían afectar sus vidas, el tabernero regresa con una jarra de cerámica pesada. Su superficie exterior húmeda por la condensación. La coloca frente a ti sobre una mesa cercana con un sonido sólido que habla de su peso considerable. La cerveza dentro es turbia, de un color ámbar profundo que se ve casi dorado bajo la luz irregular de las velas. Una espuma cremosa corona el líquido y inmediatamente puedes oler la complejidad de la malta fermentada mezclada con hierbas que no logras identificar completamente. Nuestra cerveza especial, dice con orgullo evidente, incluye lúpulo del valle, por supuesto, pero mi secreto es una mezcla de hierbas que mi padre me enseñó y que su padre le enseñó a él salvia, un poco de romero, y algo más que no comparto ni con mi propia esposa. Se ríe entre dientes, claramente disfrutando del pequeño misterio que ana de valor percibido a su producto. Curiosamente, el lúpulo no se usaba universalmente en la cerveza medieval. Muchas regiones preferían mezclas de hierbas lamadas, gruid, que podían incluir desde artemisa hasta bayas de enebro. Esta variación regional significaba que cada taberna tenía un sabor distintivo que los viajeros regulares llegaban a reconocer y anticipar. Cuando levantas la jarra por primera vez, su peso te sorprende. Es significativamente más pesada que cualquier recipiente moderno equivalente. Hecha de cerámica gruesa diseñada para resistir el uso constante en un ambiente donde el reemplazo sería costoso y problemático. La superficie exterior muestra pequeñas imperfecciones y variaciones en el glaseado que hablan de manufactura artesanal. Cada palla hecha ligeramente única. El primer sorbo es una revelación. La cerveza es más espesa que lo que esperarías, con un contenido nutricional sustancial que la convierte tanto en bebida como en alimento ligero. El sabor es complejo, la malta dulce se equilibra con la amargura de las hierbas, mientras que la fermentación natural ha creado capas de sabor que se desarrollan en tu paladar. Es ligeramente ácida, definitivamente más fuerte en alcohol de lo que anticipabas, y tiene una cualidad terrosa que habla de ingredientes cultivados localmente y procesos de elaboración que han evolucionado durante generaciones. Los historiadores aún discuten si la cerveza medieval era realmente más segura de beber que el agua, como comúnmente se cree. Pero lo cierto es que el proceso de elaboración hervía el agua, eliminando muchos patógenos potenciales. Además, el alcohol actuaba como conservante natural, permitiendo que la bebida se mantuviera consumible durante periodos más largos que el agua sin tratar. Mientras saboreas la cerveza, tus otros sentidos continúan procesando el ambiente. El calor del establecimiento contrasta marcadamente con la frescura del exterior, creando una sensación de refugio y protección. Este calor proviene de múltiples fuentes, los cuerpos humanos concentrados en un espacio relativamente pequeño, el fuego constante de la chimenea y las varias velas y lámparas de aceite que proporcionan iluminación. No. La textura del ambiente también es distintiva y todo parece ligeramente húmedo, el aire cargado de vapor de la cocción y la respiración humana. Las superficies de madera que han absorbido décadas de humedad. Incluso tu ropa que comienza a absorber la atmósfera cargada del interior. Es una sensación que habla de un mundo sin control climático artificial, donde los elementos naturales penetraban todos los aspectos de la vida diaria. El tabernero desaparece momentáneamente tras una cortina de tela gruesa que separa el área principal de lo que supones es la cocina. Y en su ausencia, te encuentras siendo el objeto de una evaluación más directa por parte de los otros parroquianos. Es un momento delicado en el ballet social de la taberna medieval. El forastero ha demostrado que tiene dinero y intenciones pacíficas.
pero ahora debe demostrar que comprende y respetará las dinámicas sociales del establecimiento. Sus ojos te escanean con la misma minuciosidad con la que el tabernero lo hizo momentos antes, pero con diferentes criterios de evaluación. Mientras que él se preocupaba principalmente por tu solvencia económica y tu potencial para causar problemas. Estos hombres están evaluando aspectos más sutiles: tu posición social aproximada basada en la calidad de tu ropa, tu región de origen deducida de tu acento y modales, e incluso tus posibles habilidades o profesión según las herramientas que elevas al estado de tus manos. Un hombre de mediana edad con una barba gris cuidadosamente recortada y ropas que sugieren cierta prosperidad dirige una mirada particularmente penetrante desde una mesa cercana. Sus manos, que descansan alrededor de su propia jarra, muestran las manchas características de tinta y pergamino que identifican a alguien familiarizado con la escritura, posiblemente un escriba, un contador o incluso un clérigo menor. Este tipo de persona habría ocupado una posición social peculiar en el mundo medieval, educado y respetado, pero no necesariamente adinerado. No te he visto por estos caminos antes. Dice finalmente, su voz portando la autoridad sutil de alguien acostumbrado a ser escuchado. No es una acusación, sino una invitación velada a presentarte. En la sociedad medieval, donde la identidad estaba fuertemente ligada al lugar de origen y los lazos familiares, los forasteros se esperaba que proporcionaran cierta información básica sobre sí mismos como cortesía social. Vengo del este. Respondes diplomáticamente, ofreciendo información suficiente para ser cortés, sin revelar detalles específicos que podrían ser problemáticos dependiendo de las lealtades políticas locales. Los caminos me han traído hasta aquí en búsqueda de trabajo y tal vez una oportunidad para comerciar. Tu respuesta parece satisfacer la curiosidad inmediata del grupo, y puedes sentir cómo la tensión en el aire se relajó ligeramente. Has demostrado que entiendes las reglas del juego social. Proporcionas información suficiente para no parecer misterioso o sospechoso, pero mantienes la privacidad apropiada para alguien en tu posición. En este momento de relajación social, el tabernero emerge nuevamente de la cocina, esta vez acompañado por una mujer robusta de unos 40 años cuyas manos muestran las marcas del trabajo constante. Sus ojos son inteligentes y evaluativos, posiblemente incluso más perspicaces que los de su esposo. Leva un cuenco humeante de cerámica que inmediatamente añade nuevas dimensiones aromáticas al ambiente circundante. Mi esposa Marta, dice el tabernero con orgullo genuino. Si hay alguien que puede hacer que el cordero más viejo sepa como si fuera de primavera, es ella. Marta coloca el cuenco frente a ti con un movimiento eficiente pero cuidadoso. El estofado que contiene es una revelación visual. Trozos generosos de cordero nadan en un caldo espeso de color marrón dorado, acompañados por lo que parecen ser nabos, cebolas y algún tipo de verdura de joya que no logras identificar inmediatamente. La superficie del caldo brilla ligeramente con grasa animal, y el vapor que se eleva trae consigo una complejidad aromática que hace que tu estómago gruña audiblemente. Los historiadores han documentado que la cocina medieval dependía fuertemente de guisos de una sola ola como este, ya que maximizaban el valor nutricional de ingredientes que podrían ser escasos o caros. Un estofado bien preparado podía incorporar vegetales de temporada, hierbas silvestres y pequeñas cantidades de carne para crear comidas sustanciosas que alimentaran a familias completas. Gracias, le dices a Marta, y ella asiente brevemente antes de dirigir su atención a otros clientes.
no es descortesía, sino eficiencia profesional en un establecimiento que debe atender a múltiples clientes simultáneamente. Las conversaciones prolongadas son un lujo que no se puede permitir regularmente. El primer bocado del estofado es una explosión de sabores que habla de horas de cocción lenta y una comprensión profunda de cómo combinar ingredientes simples para crear complejidad. El cordero se deshace en tu boca, impregnado con los sabores de hierbas que reconoces parcialmente tu alma y ojo. Seguramente. Y algo que podría ser salvia o romero. Los nabos han absorbido los yugos de la carne mientras mantienen su textura distintiva. Y las cebolas se han caramelizado hasta convertirse en hebras dulces que equilibran los sabores más robustos. Pero hay algo más en el caldo. Un sabor que no logras identificar completamente, pero que añade una profundidad terrosa al conjunto. Podría ser algún tipo de hongo silvestre. O tal vez hierbas locales que crecen en los campos circundantes. Esta incertidumbre no es problemática, sino intrigante. Hablando de tradiciones culinarias que han evolucionado en aislamiento relativo durante generaciones. Mientras comes, te das cuenta de que el ruido ambiente ha cambiado sutilmente. Tu presencia ya no es una novedad que distrae las conversaciones. Y las voces han regresado a sus volúmenes y temas normales. Es un indicador de que has sido provisionalmente aceptado en la comunidad temporal de la taberna, al menos mientras demuestres que respetas sus normas tácitas. La conversación sobre precios de grano continúa en la mesa cercana. ¿Y ahora puedes escuchar más detalles? Aparentemente, una cosecha pobre en una región vecina ha elevado los precios locales, creando tanto oportunidades como problemas para los comerciantes locales. Es exactamente el tipo de información que podría ser valiosa para un viajero. Y te das cuenta de que simplemente sentándote silenciosamente y escuchando. Estás accediendo a una red de inteligencia comercial que sí y sería imposible de obtener de otra manera. Curiosamente, las tabernas medievales funcionaban como centros de información no oficiales, donde las noticias económicas, políticas y sociales se intercambiaban junto con la cerveza y la comida. Los comerciantes inteligentes sabían que una noche en una taberna bien elegida podía proporcionarles información que valiera más que el costo de la comida y el alojamiento. La mesa del escriba o clérigo ha comenzado una conversación diferente, esta vez sobre desarrollos políticos en la capital regional. Sus voces son más bajas, más conspiratorias, sugiriendo que están discutiendo información que podría ser sensible. Ocasionalmente, uno de ellos echa un vistazo en tu dirección, evaluando si eres el tipo de persona en quien se puede confiar con tales conocimientos, o si representas un riesgo potencial. Los historiadores aún discuten hasta qué punto las tabernas funcionaban como centros de resistencia política o conspiración durante la Edad Media. Pero lo cierto es que cualquier lugar donde se reunían regularmente personas de diferentes clases sociales y regiones geográficas tenía el potencial de convertirse en un foco de actividad política no oficial. El calor de la comida se extiende por tu cuerpo, contrarrestando el frío que habas acumulado durante las horas de viaje. Es una sensación profundamente satisfactoria que va más allá de la simple nutrición, es la restauración física y psicológica que viene con encontrar refugio y sustento después de un periodo de incertidumbre y esfuerzo físico, con el estómago comenzando a llenarse y el primer efecto relajante de la cerveza circulando por tu sistema. Puedes finalmente concentrarte en la compleja geografía social que se desarrolla a tu alrededor. La taberna medieval, ¿te das cuenta? No es simplemente un espacio donde la gente bebe y come, no, sino un ecosistema social cuidadosamente calibrado donde cada mesa
cada rincón. Incluso cada taburete tiene su propio significado jerárquico. La mesa más cercana a la chimenea está ocupada por lo que claramente son los notables locales, el hombre de la barba gris que habló anteriormente, acompañado por otros dos individuos cuyas ropas y modales sugieren cierta posición social. Sus asientos les proporcionan el mayor calor del fuego y la mejor iluminación para sus conversaciones. Pero también los coloca en una posición donde pueden observar todo lo que sucede en el establecimiento. Es una ubicación que denota tanto privilegio como responsabilidad social. En contraste, las mesas más alejadas de la chimenea están ocupadas por hombres más jóvenes y trabajadores locales. Sus ropas son más simples, sus conversaciones más ruidosas y sus gestos más expansivos. No es que sean menos bienvenidos en el establecimiento, sino que el protocolo social, no escrito, dicta que respeten cierta jerarquía espacial. Es una democracia limitada donde todos pueden participar, pero dentro de parámetros claramente definidos. Tú, como forastero, ocupas una posición ambigua en esta jerarquía. Te han asignado una mesa que está lo suficientemente cerca del centro como para no ser insultante, pero no tan cerca de la chimenea como para sugerir que reclamas un status quo. ¿No has establecido aún? Es una ubicación de prueba donde tus acciones durante la velada determinarán si serás invitado a acercarte más al círculo interior o si permanecerás en la periferia social. Observas cómo la dinámica funciona en la práctica cuando un joven campesino se acerca a la mesa de los notables. Su postura es respetuosa pero no servil, y espera pacientemente hasta que uno de los hombres mayores reconoce su presencia con un gesto sutil. Solo entonces habla, preguntando algo sobre el uso de un camino particular para transportar grano al mercado. La conversación es breve pero cordial. Y cuando termina, el joven asiente agradecido antes de regresar a su propia mesa. Esta interacción te enseña algo crucial sobre cómo navegar el espacio social de la taberna. El respeto mutuo es fundamental, pero se expresa a través de protocolos que reconocen las diferencias de edad, experiencia y posición social. No es servilismo, sino un sistema social que permite que personas de diferentes estratos coexistan pacíficamente en un espacio compartido. Los historiadores han documentado que las tabernas medievales desarrollaron estos códigos sociales complejos como mecanismo de supervivencia. En una época donde las disputas podían escalar rápidamente a violencia física y donde la autoridad legal era a menudo distante o ineficaz, estos establecimientos necesitaban crear sus propios sistemas para mantener el orden. Tu atención se ve atraída por un grupo particularmente animado en una esquina, donde 3 hombres de mediana edad están involucrados en lo que parece ser una negociación comercial intensa. Uno de ellos, un individuo corpulento con manos manchadas por lo que podría ser trabajo en metal, gesticula enfáticamente mientras los otros 2 escuchan con expresiones concentradas. Ocasionalmente, uno de los oyentes interrumpe con una pregunta o comentario que hace que el hablante pause y reconsidere sus palabras. Herreros, murmura el tabernero, que ha notado tu interés mientras limpia una jarra cercana. Están discutiendo sobre un pedido grande de herramientas para la cosecha. El trabajo podría mantener ocupado a Willem durante todo el mes que viene, pero quiere asegurarse de que el precio cubra tanto el metal como su tiempo. Esta información casual revela otra función importante. De las tabernas servían como lugares donde se realizaban negocios significativos. Sin oficinas formales o salas de conferencias, los comerciantes, artesanos y agricultores utilizaban estos espacios neutrales para negociar acuerdos que podrían afectar sus medios de vida durante meses. Curiosamente,
El hecho de que tales negociaciones se realizaran en público no era considerado problemático. En una sociedad donde la reputación personal era crucial para el éxito comercial, la transparencia relativa de las negociaciones en tabernas actuaba como una forma de control social. Era difícil engañar o aprovecharse de alguien cuando múltiples testigos observaban la transacción. Tu reflexión sobre estas dinámicas comerciales se ve interrumpida por la llegada de un nuevo grupo al establecimiento. La puerta se abre con el mismo gemido familiar, y entran tres hombres cuya apariencia inmediatamente altera la atmósfera de la habitación. No son amenazantes exactamente, pero hay algo en su manera de moverse, en cómo sus ojos escanean el interior antes de entrar completamente, que sugiere experiencia en situaciones potencialmente peligrosas. Sus ropas son de viaje, mostrando el polvo y desgaste de muchos días en el camino. Pero la calidad del material y la presencia de armas bien mantenidas sugiere que no son simples comerciantes o artesanos itinerantes. Podrían ser soldados profesionales, guardias de caravana, o incluso mercenarios. En cualquier caso, representan un elemento nuevo y potencialmente volátil en la mezcla social de la taberna. El tabernero los saluda con la misma cortesía profesional que te mostró a ti. Pero puedes detectar una ligera tensión en su postura. Estos hombres tienen el potencial de traer tanto prosperidad como problemas a su establecimiento. Y él está claramente evaluando cuidadosamente la situación. Los recién relegados eligen una mesa que les permite mantener sus espaldas contra la pared mientras observan tanto la puerta principal como el resto de la habitación. Es una elección táctica que no pasa desapercibida para los otros parroquianos, quienes ajustan sutilmente sus propias posiciones y conversaciones en respuesta a esta nueva presencia. Uno de los hombres armados, aparentemente el líder del grupo, ordena cerveza para los tres. Pregunta sobre habitaciones para la noche. Su voz es controlada pero portadora de autoridad. El tipo de voz que está acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamiento cuando habla con el tabernero. Su tono es respetuoso pero no diferencial. Establece inmediatamente que aunque pagara por los servicios, no debe ser tratado como un cliente ordinario. Esta nueva dinámica crea una interesante tensión en el espacio social de la taberna. Los notables locales mantienen su posición cerca de la chimenea, pero sus conversaciones se vuelven ligeramente más discretas. Los trabajadores jóvenes observan a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y cautela. Y tú, como otro forastero, te encuentras en la posición peculiar de ser, simultáneamente, más familiar para los locales que estos hombres armados, pero también, potencialmente, aliado de los recién llegados debido a tu estatus compartido como viajero. Los historiadores no discuten cómo las tabernas medievales manejaban la presencia simultánea de múltiples grupos que podrían tener intereses conflictivos. Lo que parece claro es que el tabernero tenía un papel crucial como mediador neutral, asegurando que su establecimiento funcionara como territorio neutral donde incluso enemigos potenciales pudieran coexistir temporalmente. La llegada de estos hombres también te recuerda que tu propia posición en esta comunidad temporal es más precaria de lo que podría haber pensado. Así, sido provisionalmente aceptado. Pero esa aceptación podría cambiar rápidamente si los otros parroquianos perciben que representas algún tipo de amenaza o si te asocian con elementos problemáticos. El tabernero desaparece tras la cortina nuevamente. Esta vez regresando con 3 jarras adicionales que coloca cuidadosamente frente a los hombres armados. El líder del grupo deposita varias monedas sobre la mesa de madera rugosa con un sonido metálico que resuena claramente en el ambiente.
Un gesto que comunica tanto solvencia económica como una expectativa de servicio sin complicaciones. Salud, dice uno de los hombres armados, levantando su jarra hacia sus compañeros. El brindis es simple pero incluye una mirada que abarca toda la taberna. Un reconocimiento sutil de la presencia de otros parroquianos sin ser exactamente una invitación a la camaradería, Es el tipo de gesto que mantiene las opciones sociales abiertas mientras establece límites claros. Tu primera jarra de cerveza está llegando a su fin. Y sientes los efectos relajantes del alcohol mezclándose con la sensación de saciedad del estofado. Es en este estado de relajación controlada cuando realmente puedes apreciar la cerveza medieval en toda su complejidad. A diferencia de las bebidas modernas que priorizan la consistencia y la claridad. Esta cerveza es una experiencia variable que cambia sutilmente con cada sorbo. Los últimos tragos de la jarra revelan sedimentos que se habían asentado en el fondo, añadiendo una textura ligeramente granulosa que no es desagradable, sino simplemente diferente. Es un recordatorio de que esta bebida es un producto vivo, resultado de procesos de fermentación natural que continúan evolucionando incluso después de ser servida. El sabor se ha vuelto ligeramente más dulce a medida que el líquido se ha entibiado, permitiendo que las notas de malta emerjan más prominentemente. Los historiadores han documentado que la cerveza medieval típicamente contenía entre un 6% y un 12% de alcohol, significativamente más fuerte que muchas cervezas modernas. Esta potencia no era accidental, sino necesaria. El alcohol actuaba como preservante natural en una época sin refrigeración. Y el contenido nutricional sustancial de la cerveza la convertía en una importante fuente de calorías para trabajadores que realizaban labor física intensa. Mientras contemplas si ordenar una segunda jarra, tu atención se ve atraída por una conversación que ha comenzado entre la mesa de los notables y los recién legados. El escriba de barba gris ha iniciado un intercambio diplomático, preguntando educadamente sobre las condiciones de los caminos hacia el norte. Es una pregunta práctica que cualquier residente local podría hacer legítimamente, pero también una manera sutil de evaluar a los forasteros y potencialmente obtener información valiosa. Los caminos están transitables, responde el líder del grupo armado. Pero hay informes de bandidos operando cerca del paso de Thornwood, nada que 3 hombres bien armados no puedan manejar. Pero los viajeros solitarios deberían considerar rutas alternativas o viajar en grupos más grandes. Esta información provoca murmullos de interés y preocupación en varias mesas. Los bandidos representaban una amenaza constante para el comercio medieval, y noticias sobre su actividad en rutas específicas eran de valor inmediato para cualquiera que dependiera del transporte de mercancías. Es exactamente el tipo de inteligencia que convertía a las tabernas en centros de información crucial para las economías locales. Curiosamente, el intercambio de información sobre bandidos también funciona como una forma sutil de establecer credenciales. Al demostrar conocimiento actualizado sobre amenazas en los caminos, estos hombres armados están comunicando indirectamente que son viajeros experimentados, capaces de evaluar y manejar situaciones peligrosas. Es una manera de ganar respeto sin fanfarronear abiertamente. Y hacia el este, pregunta otro parroquiano, mirando significativamente en tu dirección. La pregunta es aparentemente dirigida a los hombres armados, pero la mirada sugiere que también estaría interesado en tu propia perspectiva sobre las condiciones del camino. Tranquilo cuando lo dejé hace 3 días, Ursien. Respondes,
participando por primera vez en una conversación grupal. Aunque escuche rumores de una disputa entre señores locales que podría afectar el tráfico comercial cerca de Milhaven, tu contribución es recibida con asentimientos aprobatorios. Has demostrado que posees información valiosa y que estás dispuesta, tú, a compartirla apropiadamente. Dos cualidades que elevan tu estatus social dentro del microcosmos de la taberna son. También has establecido sutilmente que eres un viajero experimentado en lugar de un refugiado desesperado o un problemático en fuga. El escriba de barba gris te dirige una mirada más evaluativa ahora, claramente reconsiderando su evaluación inicial de tu importancia potencial. Comercio o trabajo. Pregunta directamente. Una pregunta que, en el contexto medieval, no era considerada intrusiva, sí, o una cortesía social necesaria para establecer cómo interactuar apropiadamente contigo. Un poco de ambos. Respondes diplomáticamente. Tengo habilidades que ofrezco donde se necesiten, y hoyos para oportunidades comerciales cuando se presentan. Es una respuesta que sugiere competencia sin especificar exactamente qué tipo de trabajo realizas, manteniendo opciones abiertas mientras demuestras que no eres un vagabundo sin propósito. Los historiadores aún discuten hasta qué punto la movilidad social era posible en la sociedad medieval. Pero las tabernas representaban uno de los pocos espacios donde individuos podían reinventarse parcialmente, al menos temporalmente. Un artesano hábil podía presentarse como comerciante potencial, o un soldado licenciado podía explorar oportunidades en oficios civiles. La conversación grupal continúa, desarrollándose naturalmente, con diferentes voces, contribuyendo información sobre precios, condiciones climáticas y desarrollos políticos en varias regiones. Es una forma primitiva pero efectiva de red de noticias, donde información vital se intercambia junto con hospitalidad básica. Uno de los trabajadores más jóvenes menciona que está considerando viajar hacia el oeste en busca de trabajo en las próximas cosechas, y inmediatamente se convierte en el receptor de consejos detallados sobre qué pueblos ofrecen los mejores salarios, cuáles tienen reputaciones de tratar mal a los trabajadores temporales e incluso qué tabernas a lo largo de la ruta proporcionan las mejores comidas por el dinero. Esta generosidad con información práctica no es altruismo puro, sino inversión social inteligente. En una sociedad donde los individuos dependían de redes de contactos personales para sobrevivir y prosperar, compartir información valiosa creaba obligaciones recíprocas que podrían ser cobradas en el futuro. El joven que recibe consejos hoy podría convertirse en una fuente valiosa de información o oportunidades mañana. Mientras escuchas estos intercambios, también notas cómo Marta, la esposa del tabernero, se mueve eficientemente entre las mesas, rellenando jarras, limpiando superficies y ocasionalmente contribuyendo comentarios propios a las conversaciones. Su presencia no es simplemente funcional, sino integral a la atmósfera social del establecimiento. Es claramente respetada por los parroquianos regulares, y sus opiniones sobre personas y situaciones son escuchadas con atención. Las mujeres en las tabernas medievales ocupaban posiciones complejas, funcionando simultáneamente como trabajadoras, observadoras sociales, y a menudo como mediadoras informales en disputas menores. Su perspectiva era valorada precisamente porque su posición les permitía observar comportamientos que los hombres podrían pasar por alto o malinterpretar. El ritmo de la conversación se ralentiza ligeramente cuando Marta trae una segunda ronda de cerveza sin que nadie la haya pedido explícitamente. Es un gesto que habla de su experiencia
Leyendo el ambiente de la taberna ha identificado que la mezcla actual de personalidades está funcionando bien y que una extensión de la velada social beneficiaria tengan tanto a sus clientes como a sus ingresos. En mi casa. Dice, colocando las jarras con movimientos precisos. La segunda ronda bien, con historias, es tradición. Su sonrisa sugiere que esto podría no ser estrictamente cierto, pero nadie parece inclinado a cuestionar una tradición que promete entretenimiento adicional, ¿no? El escriba de barba gris se ríe entre dientes. En ese caso, Marta, deberíamos honrar tu tradición apropiadamente. Se aclara la garganta teatralmente, asumiendo la postura de alguien acostumbrado a tener audiencias. Habéis escuchado sobre el mercader de Westfield que intentó vender nieve en pleno verano. La mesa se inclina hacia adelante con interés anticipativo. Las historias en las tabernas medievales servían múltiples propósitos entretenimiento. Por supuesto, pero también educación moral, advertencias prácticas y formas sutiles de establecer jerarquías sociales basadas en la habilidad narrativa. Este mercader, continúa el escriba, había escuchado que en las tierras del sur, donde nunca nieva, la gente pagaría cualquier precio por ver este milagro blanco. Así que llenó su carrera con nieve del último invierno, la cubrió con mantas gruesas y comenzó el viaje de 3 semanas hacia el sur. Los trabajadores más jóvenes ya están sonriendo, anticipando el desenlace inevitable. Pero permiten que la historia se desarrolle. Es parte del protocolo social incluso. Si puedes predecir el final, interrumpir a un narrador competente sería una violación de las normas de cortesía. Naturalmente, continúa el escriba con timing perfecto. Para cuando llegó a destino, todo lo que tenía era una careta llena de mantas mojadas y la reputación de ser el hombre más tonto en 3 condados. La carcajada que sigue es genuina y colectiva, uniendo temporalmente a todos los presentes en un momento de diversión compartida. Los historiadores han documentado que estas sesiones narrativas informales cumplían funciones educativas importantes en sociedades con altos niveles de analfabetismo. Las historias transmitían lecciones prácticas sobre comercio, viaje y comportamiento social de maneras memorables que los sermones formales a menudo no lograban. Uno de los hombres armados, aparentemente relajado por la atmósfera cada vez más cordial, decide contribuir con su propia historia. Eso me recuerda al soldado que conocí en las campanas del norte. Dice, su voz adoptando el ritmo cadencioso de alguien acostumbrado a entretener a compañeros alrededor de fogatas militares. Este hombre había escuchado que las mujeres del norte valoraban tremendamente a los hombres que podían demostrar su valentía cazando osos. Así que se dirigió al bosque con su lanza mayor afilada, determinado a regresar con una piel de oso que le garantizara el amor eterno. La audiencia se ha expandido ahora para incluir prácticamente a todos en la taberna. Incluso las conversaciones en las mesas más distantes se han detenido para escuchar, creando un momento de comunidad unificada que trasciende las divisiones sociales normales. Encontró su oso. Continúa el soldado, un magnífico ejemplar que debía pesar tanto como 3 hombres. Lucharon ferozmente durante horas intensas, pero finalmente el soldado prevalecía y regresó triunfante al pueblo con su trofeo. Pausa para tomar un sorbo de cerveza. Construyendo suspense dramático. La primera mujer que encuentra le pregunta orgullosa sobre su hazana. Y él despliega la piel magnífica. Es hermosa, dice ella. Pero ¿dónde conseguiste una piel de vaca tan grande? La carcajada es aún más fuerte esta vez.
acompañada por golpes en mesas y comentarios jocosos sobre la identificación de animales. Es el tipo de humor que funciona en múltiples niveles de superficie cómica, pero también comentarios sutiles sobre la vanidad masculina y los peligros de la suposición. Curiosamente, estas sesiones de intercambio de historias también funcionaban como formas sutiles de evaluación social, la calidad de las historias que alguien podía contar, su timing, su capacidad para leer la audiencia. Todo esto comunicaba información sobre educación, experiencia de vida, inteligencia social. Un trabajador más joven, animado por el ambiente, se aventura con su propia contribución. Mi abuelo solía contarnos sobre el tiempo que intentó enseñar a su cerdo a hablar. Dice, su nerviosismo inicial dando paso a confianza creciente cuando ve que tiene la atención de la audiencia. Pasó meses susurrando al oído del cerdo, enseñándole palabras simples, convencido de que eventualmente el animal respondería. Su esposa pensaba que había perdido la razón, especialmente cuando comenzó a llevar el cerdo a la iglesia los domingos, esperando que la exposición a sermones mejorara su vocabulario. La historia continúa con el abuelo finalmente logran que el cerdo emita sonidos que él interpreta como palabras, llevando al animal al mercado para demostrar su milagro educativo. Naturalmente, el cerdo permanece obstinadamente silencioso frente a los espectadores potenciales, excepto por los gruñidos normales que cualquier cerdo haría. Pero la parte más divertida, concluye el joven, es que mi abuelo insistía hasta el día de su muerte que el cerdo realmente había aprendido a hablar, pero que era demasiado tímido para hackearlo en público. Los historiadores aún discuten el papel de estas tradiciones narrativas en el mantenimiento de la cohesión social medieval. Lo que parece claro es que proporcionaban válvulas de escape para tensiones sociales mientras reforzaban valores comunitarios a través del humor compartido. La atmósfera en la taberna ha cambiado marcadamente desde tu llegada. Lo que comenzó como una colección de grupos separados con sus propias conversaciones privadas se ha transformado en una comunidad temporal unificada por la experiencia compartida de entretenimiento mutuo. Las barreras sociales no han desaparecido completamente, pero se han vuelto más permeables. Marta circula nuevamente con jarras, pero ahora también participa ocasionalmente en las conversaciones, añadiendo comentarios propios o corrigiendo detalles en historias que ha escuchado múltiples veces a lo largo de los años. Su presencia añade una dimensión maternal a la atmósfera, creando una sensación de hogar temporal para todos los presentes. El fuego en la chimenea ha sido alimentado nuevamente, enviando chispas hacia arriba por la chimenea de piedra y renovando el calor que mantiene el espacio acogedor contra el frío y un nocturno exterior. El sonido del crepitar de la madera se mezcla armoniosamente con las risas y conversaciones, creando una banda sonora que define la experiencia de la taberna medieval. Es en este momento de máxima cohesión social cuando notas que la luz filtrada por las ventanas ha desaparecido completamente. La noche se ha establecido plenamente afuera, transformando la taberna en un refugio literal de luz y calor en un mundo que, sin iluminación artificial, se ha vuelto fundamentalmente diferente y potencialmente peligroso. La oscuridad total del exterior ha transformado imperceptiblemente la atmósfera dentro de la taberna, donde ya no es simplemente un lugar para socializar y comer, sino un refugio genuino contra un mundo nocturno que, en la época medieval, estaba lleno de peligros tanto reales como imaginarios. Los lobos aún vagaban por muchos bosques europeos. Los bandidos operaban con mayor audacia bajo la cobertura de la oscuridad. Y las supersticiones sobre criaturas nocturnas tenían bases más tangibles que las que podrían tener en épocas posteriores.
El tabernero se acerca a las ventanas y cierra los postigos de madera con movimientos eficientes y experimentados. Este ritual nocturno no es solo para mantener el calor adentro, sino también para mantener la luz adentro y las miradas curiosas afuera. En una época donde la seguridad dependía en gran medida de la discreción, anunciar la presencia de viajeros prósperos o comerciantes con mercancías valiosas podía atraer atención no deseada. «Es hora de discutir arreglos para la noche», dice el tabernero, dirigiéndose tanto a ti como a los hombres armados. «Tengo 2 habitaciones disponibles en el piso superior, cada una con 2 camas. O, si prefieres ahorrar monedas, hay espacio junto al fuego para aquellos que no les moleste dormir en el suelo común. La oferta presenta una decisión aunque va más allá de la simple comodidad física. Elegir una habitación privada te identifica como alguien con recursos financieros suficientes para priorizar la comodidad, pero también te aísla de las conversaciones nocturnas que podrían continuar en el área común. Dormir junto al fuego es más económico y social, pero también significa compartir espacio con extraños en una época donde los robos nocturnos no eran desconocidos. Observas a los hombres armados considerar la oferta entre ellos en voz baja. Su deliberación es breve pero intensa, claramente pesando factores que van más allá del simple costo. Finalmente, el líder asiente al tabernero. «Una habitación para nosotros 3», dice, depositando monedas adicionales sobre la mesa. «Y preferimos la que tenga vista al camino principal». Su elección revela experiencia práctica con los peligros del viaje medieval. Al compartir una habitación, pueden turnarse para montar guardia durante la noche. Al solicitar vista al camino, se aseguran de poder observar cualquier actividad sospechosa que pueda desarrollarse durante las horas de oscuridad. «Una habitación para mí también», decides. Siguiendo su ejemplo, el costo adicional vale la pena por la seguridad y privacidad que proporciona. Especialmente consideran cuando que planeas continuar tu viaje al amanecer y necesitarás un descanso adecuado. Los historiadores han documentado que las habitaciones en las posadas medievales variaban tremendamente en calidad y comodidad. Algunas ofrecían poco más que un jergón de palla sobre tablas de madera, mientras que otras proporcionaban camas reales con mantas de lana e incluso cortinas para privacidad adicional. El precio generalmente reflejaba estas diferencias, pero también estaba influenciado por factores como la ubicación, la reputación del establecimiento y la demanda sazonal. Con los arreglos de alojamiento establecidos, la atmósfera se relaja nuevamente hacia la sociabilidad. Sin embargo, hay una nueva cualidad en las conversaciones, una intimidad que viene con saber que todos los presentes han elegido pasar la noche bajo el mismo techo. Es la diferencia entre ser extraños que comparten un espacio temporalmente y ser compañeros temporales de refugio. Uno de los trabajadores locales, un hombre de unos 30 años con manos que muestran las callosidades del trabajo en meda, se acerca a tu mesa con su jarra. «¿Me permites?» y pregunta, señalando la silbacia frente a ti. Su presencia es relajada pero respetuosa. El tipo de aproximación social que indica que ha sido suficientemente aceptado para conversación directa. «Por supuesto», respondes, y él se sienta con un suspiro de satisfacción. «Willem», dice, presentándose, «trabajo el hierro aquí en el pueblo. ¿Recuerdas la conversación sobre herramientas para la cosecha? Ese era mi negocio del que estaban hablando». La conversación que sigue te da una perspectiva fascinante sobre la vida de un artesano medieval. Willem describe el proceso complejo de convertir mineral de hierro crudo en herramientas funcionales.
un proceso que requiere no solo habilidad técnica, sino también conocimiento íntimo de fuentes de materiales, técnicas de calentamiento y las necesidades específicas de diferentes tipos de trabajo agrícola. Cada hoz debe ser balanceada perfectamente, ¿verdad? Explica, trazando formas en el aire con sus manos. Muy pesada en la punta, y el segador se cansara antes del mediodía. Muy ligera, y no cortada eficientemente. Es un arte que mi padre me enseñó, y que su padre le enseñó a él. Curiosamente, los herreros medievales eran figuras cruciales en sus comunidades, no solo porque producían herramientas esenciales, sino porque sus talleres funcionaban como centros de intercambio de información. Los granjeros venían a reparar equipos y terminaban discutiendo condiciones de cultivo. Los comerciantes necesitaban herrajes para sus caballos y compartían noticias de mercados distantes. Y tu pregunta, Willem, eventualmente, ¿qué tipo de trabajo te lleva por estos caminos? Es una pregunta directa que merece una respuesta honesta. Al menos hasta cierto punto. Tengo experiencia con números y escritura. Respondes. Ayudo a comerciantes con sus registros. A veces trabajo con administradores locales organizando inventarios o registros de impuestos. Es trabajo que existe en todas partes, pero hay que moverse. Para encontrarlo, Wilhelm asiente con comprensión. Los números son magia para la mayoría de nosotros. Dice con una sonrisa. Mi esposa maneja las cuentas de nuestro taller, pero incluso ella encuentra difícil seguir, todo cuando los pedidos se vuelven complicados. Los historiadores aún discuten los niveles de alfabetización en la Europa medieval, pero es claro que las habilidades numéricas y de escritura eran altamente valoradas y relativamente raras. Aquellos que las poseían podían encontrar trabajo en una variedad de contextos, desde monasterios hasta cortes nobles, desde talleres de artesanos y operaciones comerciales. La conversación con Willem continúa desarrollándose naturalmente, cubriendo temas desde técnicas de trabajo hasta observaciones sobre la naturaleza humana. Es el tipo de intercambio que raramente ocurre en encuentros casuales modernos, donde las conexiones profundas entre extraños son más difíciles de establecer. En el mundo medieval, donde el entretenimiento era limitado y las oportunidades para conversación intelectual eran preciosas, la gente invertía más profundamente en las interacciones sociales disponibles. Mientras hablan, Marta comienza a preparar el área común para aquellos que han elegido pasar la noche junto al fuego. Extiende mantas gruesas sobre el suelo de tierra apisonada cerca de la chimenea. Crea pequeñas áreas privadas con babiombos improvisados y se asegura de que haya suficiente leña para mantener el fuego durante toda la noche. La preparación de Marta para los huéspedes nocturnos revela un aspecto de la hospitalidad medieval que a menudo pasa desapercibido en relatos modernos. La transformación ritual del espacio social en espacio de descanso, lo que durante el día y la tarde había funcionado como área de comida y socialización, ahora debe reorganizarse para acomodar las necesidades más íntimas del sueño y la seguridad nocturna. ¿Observas cómo otros parroquianos participan, naturalmente, en esta transformación? Los trabajadores locales que viven en el pueblo comienzan a despedirse, envolviendo sus capas alrededor de sus hombros y preparándose para el corto viaje a sus propios hogares. Sus despedidas son cálidas pero eficientes, acompañadas por últimos minutos de consejos, invitaciones a visitar talleres o granjas, y promesas de continuar conversaciones en futuras noches de taberna. Que tengas sueños tranquilos, dice Willem, estrechando tu mano con el agarre firme de alguien acostumbrado a trabajar con sus manos. Si tu camino te trae de vuelta por aquí, pregunta por mi taller.
siempre hay necesidad de alguien que entienda números y registros. Es una invitación genuina que refleja la manera medieval de construir redes de contactos profesionales y personales en una sociedad donde la reputación personal era crucial para el éxito económico. Las conexiones formadas en contextos sociales como las tabernas a menudo se convertían en relaciones comerciales duraderas. Los hombres armados han terminado sus discusiones estratégicas en voz baja y ahora observa la transformación del espacio. Con hoyos profesionales, su líder se acerca al tabernero para confirmar detalles sobre los arreglos de seguridad nocturna. Se tranca la puerta principal. Hay otras entradas que deben ser monitoreadas. ¿Qué tipo de señales de alarma están en lugar en caso de problemas? Estas preguntas no son paranoia sino precaución profesional sensata. Los hombres que viajan armados y con propósitos comerciales o militares saben que representan objetivos atractivos para ladrones y que la vigilancia constante es el precio de mantener tanto su carga como sus vidas. La puerta se tranca desde adentro. Responde el tabernero. Hay una ventana pequeña en mi habitación que me permite ver el camino, y mi esposa es una durmiente ligera. Cualquier actividad inusual nos despertará inmediatamente. Un detalle fascinante de las posadas medievales era cómo desarrollaron sistemas de seguridad comunitaria. Los propietarios entendían que su reputación dependía de la seguridad de sus huéspedes, pero también que no podían proporcionar protección tipo fortaleza. En su lugar, desarrollaron sistemas basados en vigilancia mutua y alarmas tempranas, con los lugareños retirados a sus hogares. La población de la taberna se ha reducido a los residentes temporales los tres hombres armados, dos comerciantes que han elegido dormir junto al fuego, y el tabernero con su familia. Esta población reducida crea una atmósfera más íntima pero también más vulnerable. Es en este momento cuando realmente puedes escuchar los sonidos nocturnos del mundo exterior. Con las conversaciones reducidas a las actividades diurnas cesando, los ruidos que penetran desde afuera se vuelven más prominentes. El viento mueve las ramas de los árboles cerca del edificio, creando un susurro constante que ocasionalmente se intensifica en ráfagas más fuertes. Somewhere en la distancia, un perro ladra brevemente antes de quedar silenciado, posiblemente por su dueño o por la aproximación de algún intruso nocturno. Los historiadores han documentado que las noches medievales eran experiencias sensoriales completamente diferentes a las noches modernas. Sin contaminación lumínica, la oscuridad era absoluta excepto por la luz de la luna y las estrellas. Sin contaminación sonora urbana, los sonidos naturales y animales dominaban el paisaje auditivo nocturno. Uno de los comerciantes que ha elegido dormir junto al fuego comienza a preparar su área personal para la noche. Desempaca una manta de viaje de su equipaje. La extiende cuidadosamente sobre la manta proporcionada por Marta y organiza sus pertenencias personales de manera que pueda alcanzarlas fácilmente si es necesario durante la noche. Primera vez viajando esta ruta, te dice cuando nota tu observación. En mi ciudad natal, conocía todas las posadas y tabernas. Sabía exactamente qué esperar en cada una. Aquí, todo es nuevo. Su voz muestra una mezcla de excitación y ansiedad que cualquier viajero experimentado reconocería. Es un recordatorio de que para muchas personas en la época medieval, incluso viajes relativamente cortos representaban aventuras significativas, llenas de incertidumbres, la familiaridad con rutinas locales, dialectos regionales y costumbres sociales era una forma crucial de capital social que se perdía al alejarse del área de origen. ¿Qué tipo de comercio
Preguntas, estableciendo el tipo de conversación que ayuda a pasar el tiempo mientras se preparan para dormir. Telas principalmente. Responde, abriendo parcialmente uno de sus paquetes para mostrar muestras de leña tenida en varios colores. Mi familia ha trabajado con tintoreros durante 3 generaciones. Conozco qué colores son populares en qué estaciones. ¿Qué calidades de lana toman mejor ciertos tintes? ¿Qué precios están dispuestos a pagar diferentes tipos de clientes? Su especialización ilustra la complejidad de la economía medieval. Incluso un comercio aparentemente simple como el de telas requería conocimiento detallado de procesos de manufactura. Preferencias del consumidor. Fluctuaciones estacionales de precios y redes de distribución que podrían extenderse a través de múltiples regiones. Curiosamente, los comerciantes textiles medievales often funcionaban como portadores de información cultural además de comercial. Los colores y estilos populares en una región se difundían hacia otras áreas a través de sus redes comerciales, creando formas tempranas de lo que modernamente llamaríamos tendencias de moda. El fuego en la chimenea ha sido reducido a brasas que proporcionan calor constante sin llamas excesivas que podrían interrumpir el sueño. Marda ha distribuido velas adicionales en puntos estratégicos alrededor del área común. Proporcionando suficiente luz para movimiento seguro durante la noche sin crear un ambiente que impida el descanso. Los sonidos dentro de la taberna también han cambiado. Las conversaciones se han vuelto más susurradas, más íntimas, y los movimientos son más deliberados y silenciosos, mostrando respeto por aquellos que ya podrían estar tratando de dormir. Es una forma de cortesía social que refleja la comprensión medieval de que el espacio privado era un lujo que debía ser respetado incluso cuando no estaba físicamente separado en el ambiente más silencioso e íntimo de la taberna nocturna. Las conversaciones toman un carácter diferente. Sin el ruido de fondo de múltiples grupos hablando simultáneamente, cada palabra se vuelve más audible y, por tanto, más cuidadosamente considerada. Es en este tipo de ambiente donde emergen los secretos, rumores y información sensible que caracterizaba la función de inteligencia informal de las tabernas medievales. El comerciante textil, aparentemente relajado por la cerveza y la atmósfera cada vez más indignante, comienza a compartir información más específica sobre sus experiencias de viaje. Emilfield dice en voz baja: escuché rumores sobre cambios en los impuestos sobre el comercio. Nada oficial aún, pero los administradores están midiendo caravanas y haciendo preguntas sobre el origen de las mercancías de maneras que no solían hacer. Esta información hace que tanto tú como los hombres armados enderecéis ligeramente. Los cambios en las políticas de impuestos comerciales podrían afectar significativamente las rutas de viaje y la rentabilidad de diferentes tipos de comercio. En una época donde la información política viajaba lentamente y a menudo llegaba distorsionada. Noticias de primera mano como estas eran extremadamente valiosas. Cambios que favorecen o perjudican a los comerciantes independientes. Pregunta el líder de los hombres armados, su voz manteniendo un tono casual que no logra disfrazar completamente su interés profesional. Difícil de decir, responde el comerciante, y los administradores parecen más interesados en mercancías de lujo que en productos básicos, sedas, especies importadas, metales preciosos trabajados. Podría ser que estén tratando de incrementar ingresos de fuentes que pueden permitirse pagar más. Los historiadores han documentado que los sistemas de impuestos medievales eran notoriamente inconsistentes y estaban sujetos a cambios frecuentes basados en necesidades políticas inmediatas.
Los señores locales podrían ajustar impuestos comerciales para financiar everything desde fortificaciones hasta expediciones militares. Y estos cambios a menudo se implementaban con poco aviso previo. La conversación deriva naturalmente hacia rumores políticos más amplios. El segundo comerciante, Landry, que había permanecido silencioso durante la mayor parte de la velada, se une ahora con información que había escuchado sobre movimientos de tropas en la región occidental. Nada definitivo, pero suficiente para sugerir que algún tipo de acción militar podría estar planificándose. Mi cuñado sirve en la guarnición de Westbridge. Dice que han estado legando suministros inusuales, más flechas de las normales, reparaciones extensas a equipos de asedio, requisiciones de caballos que van más allá de las necesidades de patrulla regular. Esta información provoca intercambios de miradas significativas entre los presentes. En la época medieval, los movimientos militares podrían afectar dramáticamente la seguridad de los caminos comerciales. Los precios de los productos básicos e incluso la supervivencia de comunidades enteras. Los comerciantes inteligentes monitoreaban cuidadosamente las señales de conflicto inminente para ajustar sus rutas y cronogramas. Accordingly, curiosamente, esta red informal de inteligencia funcionaba de manera similar a los sistemas de espionaje más formales. La información se filtraba desde fuentes militares oficiales hacia familias y amigos. Luego se dispersaba a través de redes comerciales y sociales hasta alcanzar prácticamente todas las comunidades conectadas por rutas comerciales. Los hombres armados contribuyen con sus propias observaciones, aunque de manera más cautelosa. Mencionan haber visto actividad inusual en cruces de caminos importantes, más patrullas de lo normal. Nuevas fortificaciones en construcción. Cambios en los protocolos de inspección en varios puntos de control. Podría ser simplemente el resultado de la actividad de bandidos que mencionamos antes. Sugiere el líder. A veces, las autoridades reaccionan a amenazas criminales con medidas que parecen preparaciones militares más amplias. Sin embargo, su tono sugiere que él mismo no está completamente convencido de esta explicación más benigna. Los soldados profesionales desarrollan instintos sobre cuando las medidas de seguridad rutinaria realmente indican preparación para conflictos más serios. El tabernero, quien ha estado escuchando discretamente mientras realiza tareas de limpieza final, finally contribuye con su propia perspectiva. En los últimos 2 meses, dice, hemos visto más viajeros que lo usual, y de tipos más variados, soldados, comerciantes, incluso algunos que parecían ser mensajeros oficiales. Normalmente, nuestros huéspedes son principalmente comerciantes locales y ocasional peregrinos. Su observación añade peso a la sensación creciente de que algo significativo podría estar desarrollándose en la región. Los taberneros, por su posición única en las rutas de viaje, often funcionaban como barómetros informales de actividad política y militar regional. Los historiadores discuten cómo estas redes informales de información afectaban las decisiones políticas medievales. Algunos argumentan que los rumores y especulaciones podían convertirse en profecías autocumplidas, donde la expectativa de conflicto contribuía a crear las condiciones que hacían el conflicto más probable. La conversación gradualmente deriva hacia especulaciones sobre cómo estos desarrollos podrían afectar las actividades de cada persona presente. Los comerciantes discuten rutas alternativas y cronogramas modificados. Los hombres armados
consideran cómo la demanda de servicios de protección podría cambiar. Tú evalúas cómo las disrupciones comerciales podrían crear o eliminar oportunidades para servicios administrativos. Es una conversación que ilustra una característica central de la vida medieval, la interconexión de los destinos personales con desarrollos políticos más amplios. En una época donde las estructuras de apoyo social eran limitadas y la movilidad económica era restringida, los cambios en las condiciones regionales podrían tener impactos dramáticos en vidas individuales. La atmósfera se ha vuelto más contemplativa ahora, con cada persona presente procesando las implicaciones de la información compartida para sus propios planes y circunstancias. Es el tipo de silencio reflexivo que surge cuando la gente enfrenta la incertidumbre y considera cómo adaptarse a circunstancias cambiantes. Marta comienza a apagar algunas de las velas, señalando sutilmente que la fase social de la velada está llegando a su fin y que es tiempo de que aquellos que van a dormir en el área común se establecen en sus espacios para la noche. A medida que las velas se apagan una por una, la taberna adquiere una cualidad casi catedralesca, iluminada principalmente por el resplandor dorado de las brasas en la chimenea. Las sombras se alargan y danzan contra las paredes de ese adobe, creando un ambiente que invita tanto al descanso como a la introspección. Es en este momento cuando las reglas no escritas de la convivencia nocturna en espacios comunitarios se vuelven más evidentes y cruciales. Los dos comerciantes que han elegido dormir junto al fuego comienzan sus rituales de preparación para la noche, con movimientos deliberadamente silenciosos. Cada acción es considerada no solo por su función práctica, sino por su impacto potencial en otros. El comerciante textil desempaca sus pertenencias con cuidado de no permitir que el metal de sus hébilas toque el suelo de piedra. Su compañero ajusta su posición múltiples veces hasta encontrar una configuración que no requiera movimientos adicionales durante la noche. Observas que ambos mantienen ciertos artículos específicos al alcance inmediato, bolsas de dinero, obviously, pero también cuchillos pequeños, pedernal y escaparaja fuego si es necesario, e incluso pequeñas porciones de comida seca. Es una práctica que habla de experiencia con situaciones donde la capacidad de reaccionar rápidamente a emergencias nocturnas podría marcar la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad. Los historiadores han documentado que dormir en espacios comunitarios durante la época medieval requería un equilibrio delicado entre confianza y precaución. Si bien las tabernas funcionaban generalmente como territorios neutrales, donde incluso extraños podían coexistir pacíficamente, la proximidad física forzada iba oportunidades tanto para solidaridad como para conflicto. El líder de los hombres armados se acerca a ti discretamente antes de retirarse a su habitación. Si escuchas cualquier disturbio durante la noche, dice en voz muy baja: no dudes en despertar nuestra puerta. 3 pares de oídos entrenados son mejores que uno, especialmente en territorio unfamiliar. Su oferta es both practical y social. En términos prácticos, establece un sistema informal de vigilancia mutua que beneficia a todos los huéspedes. Socialmente, reconoce que a pesar de ser extraños, comparten intereses comunes en mantener la seguridad y el orden durante las horas vulnerables de la noche. Igualmente, respondes estableciendo la reciprocidad que hace que tales arreglos funcionen. Los números están a nuestro favor si permanecemos alerta unos a otros. Los historiadores
Aún discuten hasta qué punto estos arreglos informales de seguridad mutua eran comunes en las posadas medievales. Pero las evidencias sugieren que los viajeros experimentados entendían intuitivamente los beneficios de la cooperación temporal frente a riesgos compartidos. Con este entendimiento establecido, comienzas tu propio ascenso hacia las habitaciones del segundo piso. La escalera de madera cruye suavemente bajo tu peso, cada paso produciendo sonidos que, en el silencio nocturno, parecen amplificados. Es un recordatorio de que, en un mundo sin aislamiento acústico moderno, la privacidad era tanto visual como auditiva, y que el respeto mutuo requiere conciencia constante del impacto de las propias acciones en otros. El pasillo del segundo piso es estrecho y está iluminado por una sola vela en un aplique de hierro forjado. Las puertas de las habitaciones son robustas pero simples, construidas más para privacidad que para seguridad seria. Each door has a simple wooden latch that can be secured from the inside, but anyone determined to gain entry would find little real resistance. Tu habitación resulta ser espartana pero funcional. Una cama con marco de madera sostiene lo que parece ser un colchón. Stuffed with straw, covered with linen sheets that, while not luxurious, appear clean and recently washed. A small wooden table holds a wash basin and pitcher, and a single chair provides the only other furniture. A small window, now shuttered against the night, would presumably provide natural light during daylight hours. Curiosamente, la simplicidad del mobiliario no se siente deprivativa sino apropiada. En una época donde incluso las familias prósperas poseían relativamente pocas pertenencias materiales. Una habitación que proporcionaba cama limpia, superficie de trabajo y facilidades básicas de lavado representaba comodidad genuina. Mientras te preparas para la noche, puedes escuchar los sonidos sutiles de otros huéspedes settling into their own routines. From the next room comes the murmur of quiet conversation among the armed men, too low to distinguish words, but rhythmic enough to suggest they're discussing practical matters like watch schedules or morning departure times. Below, occasional sounds from the common area indicate that the commerciants are still making final adjustments to their sleeping arrangements. Outside, the night sounds continue their own patterns. The wind has increased slightly, causing occasional creaks in the building's wooden frame and rattling the shutters gently against their moorings. Somewhere in the distance, you hear what might be the call of a night bird, or possibly a signal between human watchers. In the medieval world, the distinction between natural and human-generated nocturnal sounds was often deliberately blurred. Es en este momento de transición hacia el sueño cuando realmente puedes apreciar la función psicológica profunda que las tabernas servían en el mundo medieval. More than simple commercial establishments, they represented islands of human community and security in a landscape that could be genuinely dangerous and isolating. The warmth, light, food, and social connection they provided weren't luxuries, but necessities for maintaining both physical and mental health during difficult journeys. Los historiadores han documentado que el miedo a la soledad nocturna era una preocupación genuina en la época medieval, no solo por razones de seguridad física, sino por creencias sobre la vulnerabilidad spiritual during sleep. The communal nature of tavern accommodation provided protection on multiple levels: physical, social, and psychological. As you settle onto the straw mattress, you're surprised by its comfort. While certainly different from modern bedding, the straw has been well prepared, and the linen covering is soft from many washings. The pillow, stuffed with what feels like down or very fine feathers, provides adequate support. It's a reminder that medieval comfort, while different from modern expectations, wasn't necessarily inferior, simply adapted to different materials and circumstances. The sounds from the other room have ceased.
suggesting that the armed men have settled into whatever watch rotation they've established. From below, only occasional soft sounds indicate the presence of the sleeping merchants. The tavern has successfully completed its evening transformation from social space to resting place, creating an environment that balances community security with individual privacy. Before allowing sleep to take hold, you find yourself reflecting on the complexity of the social experience you've just participated in. In the space of a single evening, you've navigated introduction protocols, established temporary social relationships, participated in information networks, contributed to group entertainment, and negotiated security arrangements. It's a concentrated version of the social skills that medieval travelers had to master to survive and thrive in a world where personal connections were often the difference between success and failure. El despertar llega no con la brusquedad de una alarma moderna, sino gradualmente, a través de una acumulación de sonidos que penetran el silencio nocturno como las primeras notas de una sinfonía matutina. Primero, el canto lejano de un gallo o desde algún corral vecino, seguido por el sonido suave de pasos en el piso inferior de la taberna. Después, voces humanas en conversación tranquila, demasiado distantes para distinguir palabras, pero lo suficientemente claras para comunicar que el día ha comenzado y visualmente te incorporas lentamente en la cama de paja, notando cómo tu cuerpo ha absorbido el frío nocturno a pesar de las mantas. El aire en la habitación está helado. Tu aliento visible en pequeñas nubes de vapor que se disipan rápidamente es un recordatorio tangible de que, en el mundo medieval, el confort climático era un lujo temporal que podía ser constantemente mantenido a través del esfuerzo humano activo. A través de los postigos quebrados, puedes detectar los primeros indicios de luz natural, no sol directo aún, sino esa luminosidad gris que precede al amanecer verdadero. Es la hora que los medievales llamaban prima, cuando los monasterios realizaban sus primeras oraciones del día y cuando los trabajadores comenzaban a despertar para actividades que dependían de la luz natural. Los sonidos desde abajo se vuelven más específicos, ahora el crepitar de un fuego siendo reavivado en la chimenea, el tintineo metálico de olas y jarras siendo movidas, lo que suena como conversación entre Marta y su esposo mientras preparan el establecimiento para las actividades del día. Es una rutina que probablemente han realizado miles de veces, pero que requiere atención cuidadosa cada mañana para asegurar que todo esté listo para servir a huéspedes que podrían estar ansiosos por continuar sus viajes. Los historiadores han documentado que las posadas medievales operaban en horarios estrictamente regulados por los ciclos naturales de luz y oscuridad. Los huéspedes generalmente se esperaba que estuvieran despiertos y preparados para partir poco después del amanecer, tanto para maximizar las horas de viaje diurno como para permitir que el establecimiento prepare para los próximos clientes. Te lavas rápidamente con el agua fría del pitcher, un shock que completa efectivamente el proceso de despertar. El jabón proporcionado es áspero pero efectivo, hecho probablemente con cenizas de madera y grasa animal. No es pleasant en el sentido moderno, pero cumple su función de limpiar y refrescar. Mientras te vistes, puedes escuchar actividad en la habitación adyacente que confirma que los hombres armados también están despertando. Sus voces son bajas pero business-like, probablemente discutiendo planes de viaje y cronogramas. Ocasionalmente escuchas el sonido distintivo de equipos being packed, el tintineo de metal contra metal, el roche de cuero, el sonido sordo de objetos pesados siendo organizados. Cuando bajes las escaleras hacia el área común, encuentras una escena que es simultáneamente familiar y transformed.
El mismo espacio que anoche albergaba entretenimiento social y conversación íntima ahora ha sido reorganizado para funciones matutinas. Las mesas han sido cleared y reset, y los sleeping areas han sido packed away. Y todo ha sido cleaned y prepared para el día. Marta está trabajando eficientemente en lo que claramente es una rutina bien established. Bowls de cerámica están being filled con lo que parece ser porridge o grill, acompañado por thick slices de pan que huele recientemente baked. Jarras de lo que probablemente es cerveza ligera o posiblemente cider están siendo plazadas en las mesas. Las bebidas estándar para el desayuno en una época cuando el agua sin tratar era considerada potentially dangerous. Buenos días. Te saluda cuando notes tu llegada. Esperaba que estarías despierto pronto. Los viajeros inteligentes parten temprano, especialmente con el clima cambiando como está haciendo. Su comentario sobre el clima te hace consciente de sonidos exteriores que hadn't fully registered before. El viento ha increased significantly durante la noche y puedes escuchar rain beginning to spatter contra las ventanas shuttered. Es exactamente el tipo de desarrollo climático que podría complicar travel planes significativamente. Curiosamente, los posaderos medievales often funcionaban como meteorólogos informales and desarrollando skills and predicting weather patterns basadas en años de observación. Su ability para anticipar condiciones climáticas y aconsejar a travelers accordingly era parte de su value added ser, servicio que podría determinar el suceso o failure de journeys importantes. Los dos comerciantes que durmieron junto al fuego están already awake y packed, pero sus expressions sugieren concern about los weather developments. El comerciante textil está examining muestras de sus goods, probablemente evaluating si rain damage sería un risk significant during travel. Su companion está adjusting waterproof covers sobre sus packages, con cara meticuloso. ¿Qué tan mal se pone el weather por aquí durante esta sazón? Number I. Pregunta uno de ellos a Marta mientras él le sirve el breakfast. Puede ser unpredictable. Responde diplomatically. Some storms pass quickly. Others settle in para days. Los caminos near el river flood easily. Pero hay rutas alternativas si conoces la área. Es exactly el tipo de local knowledge que convierte a las tabernas en resources invaluables para travelers. Marta's understanding de local geography, combined con her experience observing weather patterns durante años, provides information que podría save tanto time. Como money o even lives si las condiciones se vuelven dangerous. Los hombres armados descend las escaleras, their appearance immediately commanding attention even in el relaxed morning atmosphere. They're fully equipped para travel, with weapons properly secured, pero visiblemente accessible. Their leader nods courteously a todos los presentes, pero maintains el alert posture que caracteriza professional soldiers even on relatively safe environments. Breakfast quickly. Le dice a sus companions en voz low, las weather conditions favor an early departure, y los caminos will only get worse si este rain increases. El desayuno se consume con una eficiencia que refleja las realidades prácticas del viaje medieval. No es una experiencia lisura sino fuel necesario para lo que podrían ser many horas de physical exertion in potentially difficult conditions. El porridge is hearty and warming, made con grains locales y enhanced con pequeñas pieces de preserved meat que añaden protein sustancial y flavor. El pan is particularly impressive, dense pero not heavy tea, con una crust que ha developed durante slow baking en el horno de stone que puedes glimpse a través de la kitchen doorway. Cuando lo combines con el cheese local que Marta provides, creates una combination que es both satisfying y practical para travel. Es food que will provide sustained energy durante horas mientras, being portable, y relatively resistant a spoilage,
La cerveza matutina es lighter que lo que consumiste? Last night, más parecida a lo que modern people might consider near beer. As refreshing without being intoxicating, ye serves multiple functions: hydration, nutrition, UI safety, que el brewing process, high eliminated potential pathogens, que podrían exist in untreated water. Los historiadores han documentado que las males en las posadas medievales eran designed específicamente para mate las neds de travelers. High calorie content para sustain energy, preservation qualities para long journeys. Why ingredients? Locales que y minimizaban costs, mientras maximizaban nutritional value. Era practical cuisine, en su most developed form, mientras becomes increasingly aware de los weather developments outside. El rain ha increased desde light, spattering hasta steady downpour. Ya el wind is strong enough que puedes feel slight vibrations in el building's wooden frame. Es precisely el tipo de weather que podría transform una pleasant day's journey en una miserable ordeal. Los hombres armados estén discussing their options in voices low pero intense. Clearly tienen commitments que make delays problematic, pero también understand los risks to traveling on severe weather conditions. Their experience had taught them que sometimes prudent caution saves tanto time, como trouble in a long run. Cuánto time, typically para que storms like este pass. El leader asks Marta, difficult para say. She responds thoughtfully, could be hours, could be a day o más, but alternative routes que are more sheltered say, you're willing para add some distance, para your journey. So suggestion reflects una practical understanding. Did trade-offs que characterized medieval travel? Direct routes offered speed pero exposed travelers para whatever weather conditions developed. Alternative routes provided shelter, y safety. Pero at el cost de additional time, war distance. El comerciante textil has made su decision. I'm staying another day. Announces. Better para protect my goods than risk damage que would cost more than el delay. As una decision que illustrates el complex calculations. Que medieval merchants had para make constantly. Whether damage para textiles podría be catastrophic, para profit margins, mientras el coste additional lodging era. Predictable, way manageable. Risk management era, uno essential skill, para commercial success. Su companion, however, reaches una different conclusion. My goods are less weather sensitive, says. Why I have commitments in el next town. Que can't be easily delayed. I'll chance el weather. Los historiadores aún debate hasta que extent individual risk tolerance affected economic success and medieval society. Some evidence suggests que overly cautious merchants missed important opportunities, mientras others indicate que reckless risk-taking led para frequent disasters. Cómo and most historical questions. La truth probably varied significantly based in specific circumstances. Observing these decisions being made, realize que si you face una similar choice, your business is flexible enough para accommodate delays. Pero también recognize que the extended stays en posadas pueden quickly consume travel budgets. Additionally, el information compartido last night about political developments suggests que delays might create additional complications beyond simple weather inconvenience. Los hombres armados reach their decision relatively quickly. We travel, announces el leader, but we'll take una more sheltered route. We be prepared para seek shelter, si conditions become truly dangerous. Es una decisión que balances their professional obligations con practical safety considerations. Como experienced travelers understand que total risk avoidance as impossible, pero that intelligent risk management can minimize both dangers via delays. Marta provides detailed directions para el alternative route, using una combination de landmarks, distances, by descriptive guidance, que reflects how navigation worked en una era before standardized maps of precise measurement tools. Her instructions involve following streams, identifying specific trees or rock formations,
Watching para particular types de terrain que indicate direction changes. Follow el creek hasta. You reach una large oak que was split por lightning. Navidati explains. Turn left there. Follow el ridgeline hasta. You see stone marker que marks el boundary between territories. From there, head toward el second valley. You look para el village, que has una mill con una red roof. Curiosamente, esta type de navigation guidance illustrates how medieval travelers developed sophisticated mental mapping skills. Without GPS, detailed written directions, successful travel required ability para remember complex sequences, de landmarks, para adapt, cuando conditions changed or landmarks were altered. Las weather conditions continue para deteriorate while estas discussions occur. El rain is now heavy enough que puedes hear it striking el roof con considerable force. El wind is creating unconstant moaning sound as it moves through gaps in el building's construction. Is becoming clear que any travel today will be challenging regardless de route choice. El decision moment arrives for you. Stay, risk additional delays while weather potentially worsens. Travel, face immediate discomfort. Pero maintain your planned schedule as exactly el type de calculation que medieval travelers faced constantly. Where perfect information was unavailable, both choices carried significant risks. Los hombres armados are making final preparations para departure. Checking weather-resistant covers para their equipment, adjusting clothing. Para maximum protection. Their movements are efficient, purposeful. Reflecting experience traveling in adverse conditions. Watching them, gain confidence if experienced soldiers believe travel is feasible. To own journey might be manageable con proper preparation. Partir también decides finalmente. Tu vos, carrying una note de determinación que surprises incluso yourself. Los weather delays podrían create more problems que immediate discomfort. Mi schedule has some flexibility. Para adjust para adverse conditions. Marta nods approvingly. Wise choice. Dice. Better para face conocido difficulties que wait para unknown complications. Desaparece brevemente en la kitchen. Returns con una small bundle wrapped in cloth. Extra bread cheese. Explains. Weather travel requires more food, normal journeys. You might not find suitable shelter exactly cuando you need it. Su practical generosity reflects una aspect. The medieval hospitality often goes unmentioned in modern accounts, la understanding. Successful travelers were likely para return become repeat customers. Mientras distressed travelers might spread negative reviews, could damage business reputation. Helping guests succeed in their journeys was tanto ethical obligation como business investment. Los hombres armados are completing their final preparations. I invite you para join their departure routine. Traveling together provides mutual benefits, observes el leader. Extra eyes para hazards, shared knowledge de route conditions. Security against both weathery human threats. Es una proposition que makes immediate sense. While your individual travel goals might differ, el route overlaps significantly. The safety advantages. De group travel in difficult conditions outweigh any minor inconveniences de coordinating schedules. Los historiadores han documentado que spontaneous traveling groups were common on medieval Europe, often forming at posadas y tabernas, where travelers could evaluate each other's competence and trustworthiness before committing para shared journeys. These temporary alliances could last anywhere desde single days hasta entire seasonal trading expeditions. Final preparations involve more consideration que you might expect. Marta provides detailed advice about clothing adjustments, para weather protection, how para layer garments para warmth without restricting movement, which parts to body need most protection against cold rain, how para modify equipment
para better weather resistance. Keep your feet dry above everything. Emphasizes, wet feet lead para cold. Cold leads para sickness. Why, sickness en route can be dangerous when you're far desde proper shelter I care. Su advice reflects practical medical understanding. Qui predates formal scientific knowledge. Para was based in centuries de observation I experience. Medieval travelers understood intuitively much as principles de hypothermia prevention, we I weather-related health risks. QE modern outdoor enthusiasts study formally. Los hombres armados demonstrate impressive efficiency in their weather preparation. Weapons are wrapped in waterproof materials. Pero remain accessible. Packs are reorganized. Para protect essential items, mientras maintaining balanced para riding. Clothing is adjusted. Para provide maximum protection while preserving mobility necessary para potential emergencies. Ready, asks El leader. Why after final confirmations, desde todos. El group moves toward la door. Outside. El storm has not diminished. Sai anything. It seems para have intensified during el time. Spent in preparation, rain is falling heavily. Driven por wind que makes it sting when it hits exposed skin. El first impact, de-stepping outside, es almost shocking. After el warmth, ye comfort de la taberna interior. El cold. Wet air feels aggressive, ye penetrating. Your clothing, which seemed adequate inside, immediately feels insufficient against el reality de medieval weather without modern protective gear. Los horses. Kiki had been sheltered on unstable attached para la taberna, are clearly unhappy about current conditions. They stampede shift restlessly, their breath visible in small clouds, their coats darkened por accumulated moisture. Getting them ready para travel requires patience, my skill. As they resist being saddled, while loaded under adverse conditions. Curiosamente, medieval horses were generally much more hardy que modern domestic animals. Pero even they had limits de weather tolerance. Poor conditions could lead para lameness. Illness. Oh, simple refusal. Para continue. Any D, which could strand travelers in dangerous locations. El proces de mounting o I organizing el group. Para travel takes longer que expected under normal conditions. Everything requires extra care, ensuring equipment is properly secured against wind. Checking Kawi weather protection hasn't compromised safety equipment accessibility. Why coordinating movement when visibility is reduced, poor rain. Once mounted, why moving. Immediately discover que travel in heavy rain. Una completely different experience desde a pleasant weather journeying. Vision is restricted per a few dozen yards in any direction. Sounds are muffled, poor rain noise, making communication difficult, by reducing ability. Para detect potential hazards of threats. El road, which presumably was decent under normal conditions, has become treacherous. What were minor ruts, say? Irregularities and become muddy obstacles que require careful navigation. Puddles conceal holes. Que could injure horses. Why el constant wetness makes everything slippery, worry unpredictable. Los hombres armados adapt para these conditions, con obvious experience. They adjust their formation, para maintain visual contact while allowing each rider space. Para navigate obstacles independently. They use hand signals, para supplement, verbal communication que becomes difficult on a wind why rain. Progress is slower que anyone hoped. What might have been on a pleasant morning's ride on good weather becomes on a grinding test, the endurance, a patience. Each mile requires concentrated attention. Why breaks para rest? Both horses? Why riders become necessary more frequently. Quie normal. But hey, tambien unexpected benefits para traveling under these challenging conditions. A landscape takes on una different beauty under storm conditions. Colors become muted, pero intensified. Sounds change dramatically. Yeah, there's una sense de accomplishment in successfully navigating difficulties que easy travel doesn't provide.
a medida que el grupo avanza penosamente por el sendero enlodado. Te das cuenta de que el viaje en condiciones meteorológicas adversas revela aspectos del carácter humano que el clima agradable mantiene ocultos. Los hombres armados demuestran no solo competencia profesional, sino una consideración genuina por el bienestar del grupo, verificando regularmente tu condición y ajustando el ritmo para asegurar que nadie se quede rezagado peligrosamente. El paisaje, transformado por la tormenta, presenta una belleza sombría que es tanto intimidante como fascinante. Los campos que probablemente lucen verdes y acogedores bajo el sol ahora aparecen como extensiones grises y amenazantes, donde el agua se acumula en charcos que reflejan el cielo plomizo. Los árboles, desnudos por la estación, se mecen violentamente bajo el viento, sus ramas creando sonidos que varían desde susurros hasta gemidos dependiendo de la intensidad de las ráfagas. Después de aproximadamente 2 horas de viaje difícil, el líder del grupo levanta la mano para señalar una parada. Hay una estructura adelante. Grita por encima del ruido del viento. Podemos buscar refugio temporal y evaluar las condiciones. La estructura resulta ser una capilla pequeña de piedra, probablemente construida para servir a los viajeros en esta ruta. Su arquitectura, simple pero sólida, ha resistido décadas, posiblemente siglos de tormentas similares. Es exactamente el tipo de refugio que los constructores medievales diseñaban específicamente para proporcionar seguridad a los viajeros en dificultades. Los historiadores han documentado que estas capillas de camino cumplían funciones tanto espirituales como prácticas. Proporcionaban lugares para oración y reflexión, por supuesto, pero también refugio de emergencia, puntos de encuentro para grupos separados, e incluso almacenamiento temporal para suministros en rutas comerciales importantes. El interior de la capilla es espartano pero seco. Un altar simple de piedra ocupa un extremo, mientras que bancos de madera proporcionan asientos básicos. Las ventanas pequeñas permiten algo de luz natural, pero están diseñadas más para ventilación que para iluminación. Lo más importante, el techo de piedra es sólido y completamente impermeable. Esto nos da la oportunidad de evaluar realmente nuestras opciones. Dice el líder mientras todos se escurren el agua de sus capas y ropas. El camino que hemos recorrido está volviéndose progresivamente peor, y las condiciones no muestran señales de mejorar. Es una evaluación sobria que refleja la realidad del viaje medieval, las decisiones tomadas en la comodidad de una posada. A menudo requerían reconsideración cuando se enfrentaban a las realidades del terreno. Los viajeros experimentados sabían que la flexibilidad y la voluntad de adaptar planes eran tan importantes como la determinación inicial. Curiosamente, el proceso de tomar esta decisión grupal revela las dinámicas sociales complejas que gobernaban las alianzas temporales de viaje. Aunque el líder de los soldados claramente tiene experiencia y autoridad natural, consulta genuinamente con todos los miembros del grupo antes de proponer cursos de acción. Es un modelo de liderazgo que equilibra la toma de decisiones eficiente con el respeto por las perspectivas individuales. Mis caballos están comenzando a mostrar señales de fatiga. Observas, contribuyendo a la evaluación. Y el camino que queda adelante se supone que es más desafiante incluso en buenas condiciones. Uno de los otros soldados asiente en acuerdo. También estoy notando que nuestro progreso se ha ralentizado significativamente. A este ritmo, podríamos encontrarnos viajando en completa oscuridad, lo que sería peligroso incluso sin la tormenta. Los historiadores aún discuten qué tan común era para los grupos de viajeros medievales tomar decisiones de manera tan colaborativa.
Pero las evidencias sugieren que en situaciones donde la supervivencia dependía de la cooperación, las jerarquías sociales normales a menudo se flexibilizaban en favor de la experiencia práctica y el juicio sensato. La discusión que sigue es metódica y exhaustiva, evalúan distancias restantes, condiciones actuales de hombres y caballos, provisiones disponibles, opciones de refugio alternativo y riesgos potenciales de continuar versus retroceder. Es exactamente el tipo de análisis de riesgo que separaba a los viajeros exitosos de aquellos que se encontraban en dificultades serias. Hay otra posada a aproximadamente 3 horas de aquí, informa el líder después de consultar su conocimiento mental del área. Pero eso es 3 horas en condiciones normales. Con este clima, podría ser 5 o 6 horas, asumiendo que podamos mantener el camino correcto. La mención de mantener el camino correcto introduce una consideración adicional. La navegación se vuelve significativamente más difícil en condiciones de visibilidad reducida. Los puntos de referencia familiares pueden ser oscurecidos o alterados, y los errores de dirección que serían menores inconvenientes en buen clima pueden convertirse en emergencias serias cuando los recursos están limitados. Alternativa. Continúa. ¿Podemos regresar a la taberna donde pasamos la noche? Es aproximadamente la misma distancia, pero es un camino que conocemos y lleva a refugio que sabemos que es adecuado. Es una propuesta que requiere humildad admitir que las condiciones han demostrado ser más desafiantes de lo anticipado y que retroceder es a veces la opción más inteligente. En una cultura que valoraba la determinación y la resistencia, tales admisiones no siempre eran fáciles de hackear. Curiosamente, el proceso de tomar esta decisión también proporciona una oportunidad para evaluar el carácter de los compañeros de viaje. Los soldados demuestran profesionalismo al priorizar la seguridad sobre el orgullo. Su discusión es práctica y basada en evidencia en lugar de emocional o impulsiva. La evaluación final toma en cuenta múltiples factores. El bienestar de los caballos, que están comenzando a mostrar señales de estrés. El estado de los suministros, que están siendo consumidos más rápidamente de lo planeado. Las condiciones climáticas, que parecen estar empeorando en lugar de mejorar. Y la fatiga creciente de todos los viajeros. Mi voto es regresar, dice finalmente el líder. Perdemos medio día, pero conservamos nuestros recursos y nos aseguramos de estar en condiciones óptimas para un nuevo intento mañana. La decisión de retroceder, una vez tomada, trae consigo una sensación inesperada de alivio. Es un recordatorio de que el viaje medieval, exitoso, a menudo dependía más de la prudencia y adaptabilidad que de la determinación ciega. Los soldados comienzan inmediatamente a reorganizar el equipo para el viaje de regreso. Sus movimientos eficientes pero cuidadosos, reflejando el respeto profesional por las condiciones que han demostrado ser más formidables de lo anticipado. El regreso será más fácil en algunos aspectos. Observa uno de los soldados mientras asegura su equipo. Conocemos el terreno. Sabemos exactamente dónde vamos. Y los caballos reconocerán la dirección hacia refugio y comida. Es una perspectiva optimista que ayuda a mantener la moral del grupo alta a pesar del contratiempo aparente antes de salir de la capilla. Todos toman un momento para una breve oración o reflexión silenciosa. No es necesariamente un acto de devoción religiosa profunda, sino un reconocimiento de las fuerzas más allá del control humano que influencian el éxito o fracaso de los emprendimientos en una época donde la supervivencia dependía tanto de la suerte como de la habilidad. Tales momentos de humildad, eran tanto prácticos como espirituales,
El viaje de regreso confirma la sabiduría de la decisión. Aunque las condiciones climáticas siguen siendo difíciles, la familiaridad con la ruta elimina la ansiedad de la navegación incierta. Los caballos, efectivamente, parecen más animados cuando reconocen que se dirigen hacia refugio conocido. Y su paso mejorado hace que el progreso sea notablemente más rápido que la lucha inicial hacia adelante. Los historiadores han documentado que las decisiones de dar marcha atrás en viajes medievales no eran consideradas fallos de carácter y manifestaciones de sabiduría práctica. Los viajeros experimentados entendían que completar viajes exitosamente a menudo requería múltiples intentos, especialmente durante estaciones cuando las condiciones climáticas eran impredecibles. Durante el viaje de regreso, la conversación toma un carácter diferente. Sin la tensión de navegar territorio desconocido en condiciones adversas, hay más oportunidad para intercambios reflexivos sobre las lecciones aprendidas de la experiencia. Los soldados comparten historias de otros viajes donde decisiones similares habían resultado ser cruciales para evitar desastres más serios. En las campanas del norte, relata el líder, vi unidades enteras perdidas porque los comandantes se negaron a reconocer cuando las condiciones se habían vuelto insostenibles. El orgullo puede ser más mortal que el enemigo más feroz. Es una observación que coloca la decisión del grupo en un contexto más amplio de sabiduría militar y de supervivencia. Curiosamente, estos intercambios durante el viaje de regreso revelan aspectos de la personalidad y experiencia de tus compañeros que no habían emergido durante las formalidades sociales de la taberna. La adversidad compartida crea tipos de vínculos que la comodidad social rara vez logra, y te das cuenta de que esta experiencia, aunque técnicamente fallida, ha creado relaciones que podrían ser valiosas en futuros viajes. A medida que se acercan a la familiar silueta de la taberna, puedes ver humo alzándose de la chimenea y luz filtrándose a través de las ventanas. Señales visuales de calor. Refugio y comodidad que adquieren significado intensificado después de horas de lucha contra los elementos. Es una ilustración perfecta de por qué las tabernas funcionaban como faros psicológicos, tanto como físicos, para los viajeros medievales. El tabernero emerge para encontrar al grupo que regresa, su expresión mostrando una mezcla de sorpresa y comprensión. Las condiciones empeoraron después de que partieron. Observa mientras ayuda con los caballos. Sabía que era posible que regresaran. Los viajeros sabios escuchan lo que el clima les dice. Su respuesta confirma que las decisiones como esta eran suficientemente comunes como para que los poseeros las anticiparan y prepararan accordingly. No hay juicio o burla en su tono. Solo el reconocimiento profesional de que el clima había demostrado ser un oponente formidable que merecía respeto. Su actitud práctica ayuda a disipar cualquier vergüenza residual que los miembros del grupo puedan sentir sobre su regreso. Las habitaciones están disponibles otra noche. Continúa mientras guía a los caballos hacia el establo. Y Marta ya está preparando comida caliente. Sabía por experiencia que los viajeros que regresan necesitan calor más que cualquier otra cosa. Es una demostración de la hospitalidad medieval en su forma más práctica, anticipar necesidades y proporcionar soluciones, sin fanfarria innecesaria. El regreso al interior de la taberna se siente como un abrazo físico. Después de horas expuesto a la tormenta, el contraste con el ambiente cálido y seco es casi abrumador. Tus ropas empapadas inmediatamente comienzan a generar vapor en el aire caliente y puedes sentir la tensión acumulada de navegar condiciones difíciles comenzando a drenarse de tus músculos. Marta aparece con toallas y ropa seca. Su eficiencia sugiriendo que esta no es la primera
vez que ha recibido viajeros que regresan en tales condiciones. Cambien inmediatamente. Instruye con autoridad maternal. La ropa mojada causa enfermedad. Y enfermarse mientras se viaja es peligroso cuando están lejos de casa y cuidado familiar. Su consejo refleja comprensión médica práctica que, aunque no esté basada en teoría científica moderna, era efectiva para prevenir problemas de salud comunes. Los viajeros medievales entendían intuitivamente la conexión entre la exposición al frío húmedo y la susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Los historiadores han documentado que las posadas que desarrollaron reputaciones por cuidar bien a viajeros en dificultades a menudo se convertían en los establecimientos más exitosos y prósperos. Word-of-mouth recommendations desde viajeros agradecidos eran invaluables para construir clientela, especialmente en rutas donde las opciones eran limitadas. Una vez que todos han cambiado a ropa seca y se han reunido alrededor del fuego de la chimenea, el grupo naturalmente comienza a procesar la experiencia compartida. Es fascinante observar cómo un contratiempo aparente se transforma en oportunidad para deepening relationships y gaining insights que no habrían sido posibles durante un viaje sin incidentes. En realidad aprendimos algo valioso hoy. Observa uno de los soldados. Ahora sabemos exactamente qué tipo de condiciones vuelven esa ruta impracticable, qué señales de clima observar, y cómo nuestros caballos responden a la adversidad. Esa información será útil para viajes futuros. Es una perspectiva que transforma la experiencia de fracaso aparente en educación valiosa. Los viajeros medievales successful desarrollaron este tipo de pensamiento resiliente como herramienta de supervivencia, encontrando maneras de extraer value incluso de experiencia que no cumplían objetivos inmediatos. El comerciante textil que había elegido quedarse. Another Day se acerca al grupo con expresión de vindicated satisfaction. Sometimes patience es la forma más rápida de progreso. Dice con una sonrisa, mis goods están secos. Mis caballos están descansados. Y mañana podré viajar en condiciones que actually permiten disfrutar el journée. Su comment ilustra diferentes approaches al risk management que characterized medieval commerce. Algunos comerciantes priorizaban speed. Ya were willing para accept higher levels de weather-related risk, mientras otros favored caution. UI were prepared para accept delays in exchange for protection de valuable cargo. Curiosamente, la presencia de ambos approaches en la misma taberna creates opportunities para mutual learning. Los soldados, que habían gained respect para el textile merchant's caution, begin discutiendo strategies para better weather preparation. El merchant, impressed por los soldiers' systematic approach para group decision-making, asks questions about military planning techniques que might apply para commercial travel. La afternoon se desarrolla en una atmósfera de relaxed camaraderie, que contrasts sharply con la tensión de earlier travel attempts. Stories are shared, experiences compared, why plans refined para tomorrow's renewed efforts. Es exactly el tipo de social bonding que made tabernas cruciales para building las networks de relationships que sustained medieval commerce and communication. Marta provides regular updates, sober weather conditions outside. Observing el storm's progress con el eye de some one que has watched hundreds de similar weather systems develop y pass. Should clear durante la noche, predicts. Morning will be cold, pero dry. Perfect para travel see you dress appropriately. Her forecast proves accurate. As evening approaches, el sound of rain against glass windows gradually diminishes. Y el constant moaning de wind reduces per occasional gusts. Por sunset time, aunque cloudy, el storm has largely passed, leaving behind clear air y la promesa de better conditions para tomorrow's journey. La segunda noche en la taberna transcurre con una atmósfera marcadamente diferente a la primera.
Ya no eres un extraño navegando territorios sociales desconocidos, sino un miembro establecido de una comunidad temporal que ha sido forjada por la adversidad compartida. Las conversaciones fluyen más naturalmente, las risas vienen más fácilmente, y hay una sensación palpable de camaradería que solo se desarrolla cuando las personas han enfrentado desafíos juntas. Los soldados se han relajado considerablemente. Su vigilancia profesional manteniéndose pero templada por la familiaridad genuina con el entorno y las personas. Comparten historias más personales ahora, relatando no solo aventuras dramáticas sino also los aspectos mundanos de la vida militar que rara vez aparecen en relatos heroicos. Es una humanización que los hace más accesibles como individuos en lugar de simplemente representantes de su profesión. La gente piensa que Soldier's Life es todo batallas y gloria, dice uno de ellos mientras contempla su jarra de cerveza. But most day it is walking, waiting, y trying para keep your equipment functional in conditions que seem designed para destroy everything you own. Su honestidad about las realidades menos glamorosas de su trabajo creates an atmosphere de authentic sharing que enriches todo el group's understanding de different ways to life. El comerciante textil ha usado el día extra para reorganizar completamente su merchandise, un proceso que revela la complexity de medieval commerce in ways que casual observation might miss. Different fabrics require different protective measures. Seasonal color preferences affect display strategies. Why regional variations and quality standards influence pricing decisions. Watching him work provides una fascinating glimpse on las practical skills que successful merchants had para master. Los historiadores han documentado que medieval merchants were often highly sophisticated business people que understood market dynamics, consumer psychology, risk management, and ways que rivaled modern commercial practices. Their success dependía on abilities para adapt quickly. Para changing conditions, mientras maintaining consistent quality while high service standards, Marta has expanded tonight's dinner offerings para accommodate las enlarged group. Hoy el result es una feast que demonstrates el full capabilities de tavern cooking cuando resources, wait time are adequate. In addition, para el standard stew, there's roasted fowl que fills el air con aromas que make your mouth water before you even see el food. Fresh bread accompanies el mea, along con preserved fruits que add sweetness y complexity para las flavors. Special occasions require special efforts. She explains when you comment on el elaborate spread. Having travelers return safely deserves celebration. Tomorrow's new journey deserves proper preparation. Her philosophy illustrates una aspect de medieval hospitality que often goes unrecognized, la understanding. Que food serves emotional high, social functions beyond simple nutrition. Meals were opportunities, para building relationships, celebrating achievements, why preparing psychologically, para future challenges. Las wine tonight is notably better quality que last night's offerings, drawn from reserves, que Marta explains are typically saved, para worthy occasions. El improvement and beverage quality transforms el entire dining experience. Creating atmosphere que encourages longer conversations, my deeper sharing, entree, all participants. Durante dinner, el group naturally begins planning para tomorrow's renewed journey attempt, but rather que simply returning para original plans. They incorporate lessons learned from today's experience. Routes are reconsidered on lead the actual weather performance. Timing is adjusted based on observed horse behavior. Why backup contingencies are developed para various scenarios cabi might arise. We should travel in modified formation. Suggests el leader. Closer spacing, para better communication. Para spread enough para avoid overcrowding at difficult passages. His tactical thinking, applied para civilian travel challenges,
demonstrates how professional skills transfer para different contexts when circumstances require adaptation. Curiosamente. These planning discussions reveal how medieval travelers approached uncertainty. Rather que, trying para predict exact conditions they'll encounter. They focus on developing flexibility. Mabi responsiveness ko will serve them regardless to specific challenges. Qui arise as una approach que prioritizes adaptability over detailed prediction. El evening entertainment takes una more personal turn tonight. Instead, the general storytelling para group amusement. Individuals share experiences QA have particular relevance para current circumstances. El soldiers describe weather-related challenges from various military campaigns. Mientras, el textile merchant relates commercial adventures que involved overcoming natural obstacles. Your own contribution involves describing administrative challenges you've encountered durante travels, focusing particularly on how different regions handle taxation, record keeping, why bureaucratic procedures. These details, seemingly mundane, prove fascinating para your companions porque they affect anyone que travels extensively para business purposes. Los historiadores a un debate hasta que extent information. Sharing in tabernas actually influenced broader economic and political developments. Pero es clear que these informal networks created opportunities para coordinating activities. Sharing intelligence, que formal communication systems couldn't match. Cómo evening progresses, conversation gradually shifts para more philosophical topics. Perhaps influenced por el day's reminder, de human vulnerability en face de natural forces. Participants begin discussing broader questions about fate, planning, y la balance entre effort, humano y circumstances beyond control. Sometimes, observes one de los soldiers thoughtfully, los best outcomes come from apparent setbacks. If we hadn't returned today, we might have pushed forward into conditions que could have been dangerous. Our temporary retreat might have saved us from real disaster. Su reflection illustrates una aspect. The medieval thinking que modern people often find difficult para understand. La acceptance que human agency has limits. Y que success often requires working con rather que against forces beyond individual control. A medida que la noche avanza y las conversaciones se profundizan, Nemdi puede sentir la transformación sutil que ocurre cuando los extraños se convierten genuinamente en compañeros. Es un proceso que el mundo moderno, con sus conexiones rápidas pero superficiales, rara vez permite completarse en el espacio contenido de la taberna. Sin distracciones de comunicación instantánea o entretenimiento masivo, las personas invierten completamente en las interacciones disponibles. Los soldados han comenzado a incluirte más directamente en sus discusiones tácticas, reconociendo que aunque no seas un profesional militar, tus skills administrativos y experiencia de viaje proporcionan perspectivas valiosas para planning y logistics. Es una forma de respeto que has ganado a través de acciones. Hay judgment demonstrated durante el día, rather que claimed through credentials o assertions. Tus comentarios sobre las variaciones regionales en taxación fueron particularly utiles en Santem. Dice el líder. We often focus tanto on physical aspects. De travel que overlook administrative challenges hasta que become problems. Having someone que understands bureaucratic requirements could prevent significant delays. Su reconocimiento sugiere una posibilidad que hadn't considered before. Que tus skills administrativos might be valuable para travelers professionals beyond simple record keeping. En una época donde bureaucratic efficiency could determine commercial success, expertise in navigating various regional systems represented real economic value. El comerciante textil has been listening para estas discussions con obvious interest. I've been thinking, he says eventually, about possibilities para future collaboration. Mi routes take me through several regions regularly. Having someone reliable para handle administrative requirements in different territories could be enormemente valuable.
Su's suggestion opens una door para opportunities. K extends beyond immediate travel concerns. Medieval commerce operated through networks to trusted relationships. Y being invited para join. Such networks represented tanto professional advancement como social elevation. Los historiadores han documentado que medieval business relationships often began exactly like esto through chance encounters where individuals demonstrated competence or reliability under challenging circumstances. These personal networks were crucial para economic success, porque formal institutions para business support were limited. Marta approaches el table con una final round de drinks. Pero these are different from earlier offerings. A special brew, she explains. Que mi husband makes only para occasions, cuando travelers forge new partnerships. As tradition, para seal agreements can something memorable. La beverage is indeed distinctive stronger. Que regular beer, pero smoother que wine. Con herbs que create warmth spreading through your chest. Y una subtle sweetness que lingers pleasantly. As clearly crafted con carré, intended para ceremonial, rather que casual consumption, to successful journeys, by profitable partnerships, poses el textile merchant, raising his cup, on toast, que todos echo enthusiastically, as a moment que feels significant beyond its simplicity, marking una transition from individual travelers sharing temporary shelter, para potential long-term allies sharing common interests. Como you drink el ceremonial brew reflects in how dramatically your situation has changed in just 2 days. What began como routine search para overnight shelter has evolved into opportunities is para ongoing professional relationships, my expanded business prospects, as exactly el tipo de development que made tabernas crucial institutions para medieval economic y social development. Los soldiers begin discussing their own long-term plans, revealing que they're not simply traveling para immediate military objectives, pero also exploring opportunities para post-service careers. Their combat experience, combined con extensive knowledge to regional conditions, of political situations, makes them potentially valuable para various civilian enterprises. Professional soldiers eventually become former soldiers, observes el leader pragmatically. Planning para that transition while still active makes mass sense. Que waiting hasta circumstances, forced decisions. Su practical approach. Para career planning illustrates how medieval people thought about professional development, rather que assuming single careers would last lifetimes. They anticipated change, prepared para multiple transitions based in evolving circumstances, opportunities. Esta conversation about future planning naturally leads para more specific discussions about how different skills could complement each other in various commercial ventures. El combination, D military security expertise. Administrative capabilities? Established commercial networks suggests possibilities para enterprises K could be both profitable, while personally satisfying. Curiosamente, estas discussions also reveal how medieval people approached risk-I investment. Rather que focusing on maximizing immediate profits, they prioritized building sustainable relationships and diversified capabilities que could adapt para changing conditions over time. The key, observes el textile merchant, as building reputation, para reliability. I competence, que creates opportunities, rather que having para constantly seek them. Su insight reflects una fundamental principle. The medieval business success in societies where formal institutions were weak. Personal reputation functioned como primary form de business capital. Investments in reputation often provided better returns, que investments and physical assets. Como evening winds down. Todos begin making concrete plans, para maintaining contact, coordinating future activities. Despite lacking modern communication technology, medieval travelers developed sophisticated systems, para staying connected across distances by time. I'll be returning through this route on approximately 2 months, says el textile merchant. If our paths cross again, we can evaluate how well our respective ventures have developed. I consider mass formal arrangements.
Los soldiers provide similar timeline information, creating possibilities para-planned, rather than accidental future meetings. Their professional travel schedule offers anchor points, para-coordination que could benefit todos involved. El Tabernero y Marta have been observing these developments con obvious satisfaction. Successful networking among their guests reflects well in their establishment why increases likelihood que these travelers will return regularly. Bringing additional business wire, positive recommendations, our door remains open para todos. El Tabernero says warmly, you will always have information about who has passed through y donde they were heading. For those que want para maintain connections, el amanecer del tercer día trae consigo una claridad cristalina que contrasta dramáticamente con la tormenta de ayer. A través de las ventanas de tu habitación puedes ver un paisaje transformado. El aire lavado por la lluvia ha adquirido una transparencia que hace que las colinas distantes parezcan más cercanas y definidas, mientras que la tierra húmeda refleja la luz matutina de manera que intensifica todos los colores. Es exactamente el tipo de mañana que promete condiciones de viaje ideales. Los preparativos para la partida tienen una calidad completamente diferente esta vez. En lugar de la determinación nerviosa del día anterior, hay una confianza relajada que viene del conocimiento adquirido a través de la experiencia. Todos saben qué esperar del camino inicial. Han probado la compatibilidad del grupo bajo presión y han establecido patrones de comunicación y cooperación que funcionan efectivamente. Marta proporciona un desayuno que está claramente diseñado para viajeros, que se enfrentan a una jornada larga pero no necesariamente difícil, junto con el porridge habitual y el pan fresco. Ofrece frutas secas y nueces que proporcionarán energía sostenida durante el viaje y envueltas en paquetes convenientes que pueden consumirse sin parar para comidas formales. Las condiciones de hoy deberían permitirles mantener un buen ritmo. Dice mientras inspecciona el cielo a través de la ventana. Atrae. El viento ha cesado completamente. No hay nubes que amenacen y los caminos abandonado lo suficiente durante la noche para ser transitables sin estar polvorientos. Su evaluación profesional del clima refleja décadas de experiencia observando cómo las condiciones atmosféricas afectan el viaje. Los posaderos exitosos desarrollaban esta expertise como parte esencial de su servicio, ya que consejos precisos sobre timing y condiciones de viaje añadían valor significativo que justificaba precios premium. Los soldados completan sus preparativos con eficiencia que ahora reconoces como rutina profesional optimizada. Cada movimiento tiene propósito. Cada verificación de equipo sigue secuencias establecidas. Y cada decisión sobre carga y configuración está basada en experiencia acumulada. Observarlos trabajar es como ver una demostración de expertise práctica en su forma más refinada. ¿Listos para intentarlo? Nuevamente. Pregunta el líder, Edward, pero su tono es retórico. Es obvio por el lenguaje corporal de todos que la confianza del grupo está alta y que la anticipación ha reemplazado a la ansiedad del día anterior. El comerciante textil se une a la partida esta vez, habiendo decidido que las condiciones mejoradas justifican reanudar su propio cronograma de viaje. Su presencia añade una dimensión adicional al grupo, ya que su conocimiento de rutas comerciales complementa la expertise militar de los soldados y tus propias skills administrativos. Los historiadores han documentado que estos grupos de viaje multiskill eran comunes en el mundo medieval, ya que la combinación de diferentes tipos de expertise mejoraba significativamente las posibilidades de éxito para todos los participantes. Sin trampas, era una forma temprana
de what the moderns might call synergistic team building. La despedida de la taberna incluye intercambios de información que establecen una red de comunicación para uso futuro. El tabernero proporciona detalles sobre posadas confiables en rutas que cada viajero planea tomar, mientras que los viajeros ofrecen actualizar al tabernero sobre condiciones que encuentren más adelante. Si ven a William el herrero en sus travels, dice Marla, díganle que su hermana preguntó por él y que está bien. Rara vez tenemos noticias directas de familia que vive lejos. Su request ilustra otra función crucial de las tabernas medievales. Servían como centros de comunicación informal donde mensajes personales podían ser transmitidos a través de redes de viajeros conocidos en una época sin servicios postales confiables. Estos sistemas person-to-person eran often la única manera de mantener contacto con familia distante. El viaje inicial confirma todas las expectativas optimistas. Los caballos están claramente más cómodos en las condiciones mejoradas. El camino ha drenado suficientemente para proporcionar footing sólido sin being muddy, y visibilidad perfecta permite navegación confident y apreciación del paisaje circundante. Completamente different experience. Observa uno de los soldados mientras el grupo mantiene un paso steady pero confortable. Yesterday taught us para appreciate good conditions cuando we have them. Lu comment refleja una attitude que caracterizaba successful medieval travelers rather que taking favorable circumstances para granted. They developed habits de conscious appreciation que helped maintain morale during inevitable difficult periods. Aproximadamente a mediodía, el grupo alcanza la capilla donde habían taken refuge el día anterior. Esta vez se detienen only briefly para descansar los caballos y share food, pero el contrast con yesterday's desperate shelter seeking is striking. La misma estructura que había represented refuge from disaster now serves simply como convenient rest stop in successful journey. Makes you appreciate tanto how conditions can change quickly. Como how perspective influences experience. Reflects el textile merchant, same place, completely different meaning. Su observation illustrates sophisticated understanding de how context shapes perception. Una type A de wisdom que medieval travelers desarrollaban through direct experience, con variability y uncertainty. Los final hours de travel pass smoothly, con el group maintaining good spirits y making steady progress toward their respective destinations. Conversations during travel reveal más about each person's background y plans, creating foundation para las professional relationships discussed durante last night's networking session. By late afternoon, llegan al crossroads donde routes diverge toward different destinations. Es el momento cuando la temporary community formada en la taberna must dissolve back into individual journeys. Pero las connections establecidas ensure que these separations are beginnings, rather que endings. El momento de la separación en el cruce de caminos lleva consigo una mezcla de satisfacción por el éxito logrado y melancolía por la disolución de una comunidad que, aunque temporal, había proporcionado camaradería auténtica y oportunidades valiosas. Es uno de esos momentos que definen la experiencia del viaje medieval. La constante formación y reformación de alianzas humanas en respuesta a las necesidades cambiantes del camino. Los soldados son los primeros en tomar su ruta divergente, dirigiéndose hacia el norte, donde sus obligaciones profesionales los esperan. Su despedida es característicamente eficiente, pero genuinamente cálida, con handshakes firmes y exchanges finales de información sobre cómo mantenerse en contacto durante future travels. Ha sido a pleasure traveling con someone que understand tanto la practical side como la human side de la vida en route. Dice el líder mientras ajusta su equipo para la departure. Si nuestros paths cross again, será welcome development. Su comment encapsula perfectly la cualidad de relationships que el medieval travel could produce connections
basadas en demonstrated competence, on B, shared experience, rather que and social conventions. Superficial pleasantries. Estas were relationships forged through genuine mutual dependence. I respect. El textile merchant's departure es más elaborate, involving detailed discussions, sobre probable routes, timing para future encounters. Su commercial interests create mass opportunities. Para planned meetings. Why él clearly views las connections, establecidas como, potentially lucrative long-term investments. My next major circuit begins on 2 months, explains mi interest maps out approximate schedule. If you're planning para be on la western regions durante ese time, we could coordinate deliberately rather, que hoping para chance encounters. Los historiadores han documentado que estas business networks, formadas initially through chance meetings en tabernas y posadas, often evolved into sophisticated commercial partnerships que could last generations. Las personal trust, establecida durante, shared travel experiences provided foundation, para complex business arrangements. Como your own departure time approaches, find yourself reflecting on how dramatically las past 3 days have altered to perspective in medieval travel. What had seemed como simply a matter to reaching destinations efficiently has revealed itself como una complex social process, donde relationships, information, undertendí, why opportunities are as important como physical movement desde place para place, el knowledge gained about weather management, group dynamics, risk assessment, why networking opportunities represents education, que no formal institution could have provided, es el type de practical wisdom, que successful medieval travelers accumulated through direct experience, why que gave them significant advantages. In una world donde adaptability, resourcefulness were essential survival skills. Your own route leads eastward, toward territories que are familiar pero que you now anticipate experiencing differently. Porque de las skills, connections developed durante these past days. Los administrative challenges que await will be approached con greater confidence. Knowing que you've demonstrated capability, para handle unexpected complications, build productive relationships under pressure. Como you ride away desde el crossroads, maintaining visual contact con your former companions, haste terrain features. Eventually block views. Encuentra yourself planning already para potential return trips, para la región. No just porque de business opportunities que might arise, pero también porque de la genuine affection. Desarrollada para people que had shared significant experience. La landscape through que you traveled takes an enhanced meaning now, rather que simply terrain. Para be crossed efficiently, it represents network de human connections, y opportunities, para discovery. Every village que approach might harbor otra taberna full de potential allies adventures. Each crossroads might lead para encounters, que could redirect entire life trajectories. Los historiadores aún debate hasta que extent individual travel experiences like estas influenced broader social y economic developments in medieval society, but from personal perspective. Es clear que successful navigation de estos challenges required skills que extended far beyond simple geographic knowledge of physical endurance. Como afternoon progresses toward evening, you begin looking para appropriate shelter. Para la night, carry con you mas que. Just memories de pleasant social experience. You possess practical knowledge sober group travel dynamics, risk management strategies, networking techniques. Why adaptive planning que will serve well in future professional personal endeavors. Perhaps as importantly, you've experienced firsthand el type de human community que was possible cuando people depended genuinely on mutual support, cooperation, para achieving common goals, a mundo donde individual success was closely tied para group success. Incentives para developing strong interpersonal skills, on maintaining reliable relationships were powerfully constant. Los final hours de travel para la day are peaceful, number contemplative, allowing full appreciation to lessons learned.
planning para how parai apply them effectively. El rhythmic motion de your horse, la gradual lengthening de shadows, como sun approaches horizon. Yai la anticipation, de new taverna con. New possibilities all combine para create sense dissatisfaction. Anticipation que characterizes successful medieval travel. Como darkness begins para fall. Yai lights appear en la distance, indicating another village. Another taverna. Y another opportunity para human connection I discovery. You understand finally por qué medieval travelers often spoke de la road itself, como destination? Rather que simply means para reaching destinations. El journey, con todas its challenges and rewards, had become integral part to personal development, y professional success, en esta noche, como in countless nights, para come. You'll enter another taverna. Como stranger. Pero armet. Now can knowledge, confidence qui, will enable you para transform as this status quickly into acceptance, opportunity. La cycle continues, pero you're no longer novice participant, sino experienced practitioner de las social arts, que made medieval travel tanto survival strategy como path para personal growth. Y así, mientras te acercas a las puertas iluminadas de una nueva taberna, relevando contigo las lecciones y conexiones forjadas en el camino, puedes sentir cómo la sabiduría acumulada se asienta suavemente en tu alma como polvo dorado de experiencias vividas. El mundo medieval se extiende ante ti, ya no como territorio desconocido, sino como red familiar de posibilidades humanas, donde cada encuentro promete nuevas historias y cada refugio nocturno guarda secretos esperando ser descubiertos. Las luces cálidas que parpadean a través de las ventanas de esta nueva posada de la man con la misma promesa eterna que ha guiado a viajeros durante siglos, la promesa de calor cuando tienes frío, compañía cuando estás solo, y oportunidades cuando las necesitas. En tu corazón, sabes que cruzar ese umbral será el comienzo de otra aventura. Otra oportunidad para crecer y conectar con la humanidad compartida que trasciende épocas y fronteras. El aroma familiar de cerveza agria y humo de leña flota en el aire nocturno, llevando consigo la promesa de historias por contar, amistades por formar y sabiduría por ganar. Mientras tu mano se extiende hacia el pestillo de hierro o forjado, respiras profundamente el aire fresco de la noche medieval, saboreando este momento de transición entre la soledad del camino y la camaradería del refugio. El ciclo eterno continúa, pero ahora eres parte de él. Tejido en la gran tapicería de conexiones humanas que convirtieron las tabernas medievales en algo más que simples edificios, las transformaron en hogares temporales para el alma viajera, donde las distancias se acortan con cada historia compartida y donde el futuro siempre brilla con promesas doradas como las llamas danzantes en la chimenea. Que tus propios viajes, querido oyente, estén llenos de tales descubrimientos y que encuentres en cada umbral que cruces la misma magia eterna de conexión humana que aguarda a más ala de cada puerta de taberna, brillando suavemente en la distancia como estrellas que guían a los viajeros hacia casa.